Suscríbete a La Panterita. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Calden, un buen vino de mesa para todas las mesas. Salud. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Samsung. La actualidad, las noticias, entretenimiento. Estás escuchando Monumental AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Estamos hablando con Santula. Buen día, ¿cómo te va, Denis? Buen día, Arturo. Estamos hablando con Santula, lo que vos no sabés, Santula, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Y por qué deja por hecho que no sé, Arturo? ¿Y qué le dijo Cubilla a Roque? Por la derecha, por la derecha. No, eran cuestiones tácticas. Ah, perdón. Son casos excepcionales, Roque. Yo me hago cargo. ¿No le saludaste al niño? Ya le saludé. Buenos días, señor. Saludos para ¿Te todos. saludé yo? No. A la puta. Perdón, me salió del alma. Roque fue transferido en $6.900.000. Sí. Y yo me hago cargo de la transferencia del monto. Yo me hago cargo. Salvo que alguien me venga a demostrar a mí lo contrario. La transferencia del Roque Santa Cruz se hizo en 6.900.000. El dinero fue depositado en la APF. Generó un disgusto entre Osvaldo Domínguez Edil y Oscar Harrison. Porque había un porcentaje que tenía que tener el papá de Roque y Daniel Campos, el representante. Francisco Campos, gracias, Santula. Francisco Campos. Ese dinero de transferencia fue a la APF. Eso le digo todo, Osvaldo. Pero ahí está el monto. $6.900.000. No, por eso no dio como ser Santula la APF. Eso sé yo, averigüé. No sé como otros que me dijeron. A mí no me dijeron. Yo averigüé. 6.900.000. Y salvo que estoy equivocado, el 30% le pertenecía a Daniel, a Francisco Campos, con Roque, con el papá. Lo que yo le planteo... Después la transferencia, voy a terminar con esto, Santula, ¿Cómo porque no? Santula me pone nervioso. Cuando fue al Bayern, el salario anual de Roque, $750.000. De acuerdo al rendimiento, partidos jugados y goles, sube. Roque fue ascendiendo y pasó a ganar 1.200.000. ¿En qué año? ¿90? 2000, 2001, 2002 estuvo en Valle. Y bueno, y un vos te poquito más. imaginás lo que ya la transferencia de Roque para esa época en el Bayern Múnich. Y fue así lo de Roque. Hasta ahora insuperable hasta que ahora aparece lo de Julio Enciso. Supera en monto, pero hay que equiparar lo que en esa época significaba ese monto de dinero. Totalmente. En esa época era muchísima plata. Lo que le planteaba nomás a Denis, Arturo, no sé si te parecerá una perspectiva interesante, es que a Julio Enciso le cambia la vida un monto de este tipo. Es excepcional, cierto. Pero ¿cuáles son los soportes que va a tener este chico como para poder llevar su vida aquí en adelante sin terminar obnubilado o fracasando por el camino? Es gigante lo que logró. Y si bien lo de Roque y lo de Enciso son cuestiones excepcionales, puede que el monto sea menor para otro chico de divisiones inferiores.
pero igual para él ya es mucho. Para un chico que viene del interior, que no tenía ni para su colectivo, Mira, baja eso a $500,000. este es él, ¿Quién es él? Julio Enciso. Enciso, en la escuelita de fútbol, en Y Caguazú. te voy a decir más, ¿En serio? avalando acentuando lo que está diciendo. Julio Enciso, cuando salió campeón C13 del fútbol de salón jugando por Tebicuarú con el profesor Tulio Araujo, y está él. Es algo extraordinario, es lo de Julio. Si a mí me pasaba jugando en Porvenir o en Tembetarí, como en su momento estaba. ¿De quién habla? De él. Ha sido un gusto. Hasta ahí no. Íbamos bien yo con Santula. Íbamos bien yo con Santula. Ya sale. Ahora falta que me diga, ¿sabés quién era mi suplente? Y terminaba todo. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avería Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushpe Quitadol. Desde ENSA Inmobiliaria, cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión con cuotas fijas y mínimos requisitos. Podés tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales. O seguinos en redes, @EMSA Paraguay, ENSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde podés hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Bueno, el profesor Jorge Tulo vio. Tulo Araujo. Fue el primer jugador de fútbol de salón. Y fue el que le dijo al profe Nelson Zacarías de Libertad que lo iba a llevar lejos, que iba a llegar lejos. Y queremos hablar justamente con el que lo tuvo a los 13 años, a Enciso, porque hay que conocer ahora su crecimiento y cómo fue. Queremos hablar con Tulo, si es Tulo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala Casi, R.I.2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. ¿Cómo te va, Jorge Tulo Araujo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estamos? Bien, te quiero hacer la pregunta. ¿Tulo vio tu apodo o qué es Tulo? Tulo es mi apodo. ¿Y de dónde Tulo viene Araujo. tú? ¿Por qué te dicen Tulo? Ahí pues, comandante. Bueno, vos lo tuviste a Julito Enciso cuando salió campeón C13 en fútbol de salón jugando por Tebicuarú, y vos eras el técnico. Sí, así. Sí, yo era el técnico en la categoría 13 años, donde salimos campeón 2 veces, uno acá en Tebicuarú que nosotros organizamos, y luego el año siguiente jugamos en Santaní, que organizador Santaní, volvimos a salir campeón con él. Él estuvo dos años, digamos, conmigo. Y en la final hizo los 2 goles, fueron campeones. En Santaní, así mismo. Jugador de fútbol de salón, vos lo recomendaste a Nelson Zacarías de Libertad y le dijiste que iba a llegar lejos. ¿Qué tenía tanto Julio Enciso, Jorge? Porque estamos hablando de cuánto tiempo atrás, 2017. 2017. ¿Y cómo era él? ¿Qué te decía? ¿Introvertido? ¿Hablaba mucho? ¿Le aconsejaba? ¿Cómo es? Porque bate récord a su transferencia al fútbol europeo. Julio era un chico muy tímido. Él no quería hablar, pero cuando tenía la pelota por su pie era muy encarador. No tenía miedo para jugar al fútbol y, no sé, tenía una magia en su pie. Yo le decía, es muy Julio, ese no es. No sabía cómo, tenía una técnica, pegaba a los 2 lados, salía a cualquier lado y era que no tiene miedo para jugar ese mitad. No tiene miedo. Encarador, no tiene miedo para jugar. Encarador siempre. ¿Y vos cuáles fueron los primeros? ¿Él aceptaba sugerencias, Julio, o no? De tu parte, digo. Sí. Porque lo tuviste en el 2017. Hablamos de fútbol de salón, ¿verdad? Sí, hablamos de fútbol de salón. Él estaba conmigo. Yo vivía a veces en mi casa.
o en la casa de acá de un amigo. Todos los días compartíamos con él y su papá. Su papá andaba muy detrás de él hasta ahora. Que yo le daba consejos, Julio, tendré todo, hasta ahora. Siempre hablamos. ¿Vos estás hablando cuando vivía en Caguazú? Él vivía en Caguazú y nosotros le trajimos acá antes de Iguarú. Ah, ¿y él qué hacía? Fútbol, era, ¿te dijo alguna vez este un crack o no? Yo le dije a su papá, algún día este chico va a vestir la camiseta número 10 de la selección paraguaya, le dije. Justo hoy a la mañana estaba hablando con su papá, le estaba haciendo recordar porque su papá era mi utilero en aquel tiempo acá por Tediguar. A su papá hacía de utilero y le miraba a su hijo y hablaba de su hijo, sí, ¿la acompañaba sí, como utilero? Siempre, sí, él nos acompañaba como utilero con la Federación de Tediguar. ¿Y cómo vos supiste a lo que podía? ¿No se comparaba con otro chico, Jorge Araujo? Estamos hablando cuando él tenía, ¿qué edad? ¿13 años? 12, cuando tenía 12 años. ¿Y pero físicamente, como delantero, quiso jugar en otra posición, aprendió, qué era? Él jugaba fútbol de salón, aprendió la parte básica para jugar. La habilidad mental que tiene él aprendió en el fútbol de salón. Porque es rápido, encarador, y viste que en el fútbol de salón tiene que escaparte rápido de tu marcación, ¿verdad? Y él era inteligente, rápido, tenía una visión muy, así como te dije, no tenía miedo, no creyela y contrario como se dice, ¿verdad? Y él hasta ahora es rápido mentalmente, no pierde 6, así como se dice, ¿verdad? Él cuando perdía lloraba, se sobró la perdió un partido, o te decía, profe, estaba licacante ya, tengo que buscar ni a ganata, ni a ser campeón. Esa era siempre su forma de hablar. Yo le veía en él que era tipo gordito, ahora él está muy cambiado. ¿A qué? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era? Es un gordito, ¿verdad? Gordito, pero gordito, así, chiquitito, gordito, ¿vio? Chiquitito, gordito, ¿verdad? ¿Qué le gustaba? Con la pelota a su pie, le llama yo. Ya bien, pero ¿qué? ¿Comía empanaditas, chipas? ¿Qué hacía cuando paraba? ¿Qué hacía? Y claro, ahí él lo necesita. Le gustaba mucho la fritura. Le gustaba mucho la fritura. No, te pregunto bien, miralo a lo que llegó con disciplina, constancia. Hay muchas cosas en el camino que se hicieron con Julio Enciso para esto, ¿eh? Yo sé que así como soy sincero, su papá no le deja ni respirar. Su papá anduvo mucho, él le trata como, no sé cómo te decía Arturo, pero le tenía de sus manos, no le dejaba salir. Hasta cuando yo le dije a Nelson y al profesor Roberto Paredes, vayan y hablen con Julio. Yo le digo, yo voy a hablar con su papá. Y su papá no le quería soltar a los 12 años, a los 13 años, ¿verdad? Para irse en Asunción. Entonces yo le dije a su papá, con Nelson y con Roberto, y que vaya a vivir él en la pensión. Porque había chicos también de Tediguar que fueron a Libertad, en esa camada, y se quedaban en alquiler. Y eso yo le dije, a ni de permitirle andar, ojo, putas años, jonden y fuera. Y hubo en el primer 6 meses él se fue a quedar ya en la pensión. Nelson Zacarías, y voy a hablar de Nelson Zacarías y de Paredes, Roberto. Sí, yo le hablé, porque Nelson me llamó cuando nosotros salimos campeones en Santaní, me llamó, profe, arma tu equipo ahí, nosotros nos vamos con Roberto. Y yo junté a los mitaí que estaban conmigo, 15 mitaí de 12, 13 años, y vinieron a mirar. Es ahí cuando yo le dije, Roberto, hay un chico también, sí le conocemos, pero su papá no nos quiere dar todavía. Entonces yo le dije, yo voy a hablar con él, yo voy a hablar personalmente con su papá y con su mamá, para que pueda ir a ver, porque tu hijo tiene potencial. Así fueron mis palabras para con Nelson y Roberto. Jorge, cuando el papá era, no sé si la palabra es tan riguroso, para que no haga esto, no haga aquello, ¿cómo reaccionaba Julio Enciso? Sí, siempre le escuchaba a su papá. Eso siempre le respeta. Eso. La familia, el respeto de la familia, siempre tiene Julio hasta ahora. Él mi Taguazú imagínate, tiene 18 años, el jugador más caro de Paraguay. Y él como le respeta a su papá, y gracias a Dios, yo como siempre le digo a Dios, él es un mitaí bendecido, porque no a cualquiera le agarra un tacuara carozo como su hijo. Y cuando vos le decías a Nelson Zacarías de Libertad, va a llegar lejos, vos estabas convencido
¿Eras Sí. consciente vos y era Sí. consciente Julio que él llegaba? ¿Y el papá? Sí. El papá también. Yo le decía, llamen y pregúntenle, ¿es cierto tú lo oíste que Julio va a vestir la camiseta número 10 de la selección paraguaya? Yo estaba convencido de que él iba a llegar sí o sí. Él cuando viene acá, vive en una pensión y esos jugadores que, no sé si la palabra pensión o libertad le da el hospedaje por ser más, El hospedaje. para Sí. ser más correcto, le da el Lo- hospedaje. ¿Quiénes vinieron con él recomendados por vos? Él solo vino los 6 meses, pero luego Libertad tuvo una gira por, creo que Argentina, y ahí ya le vio gente de River, y creo que un equipo de Europa le quería llevar a Julio ya. Entonces ahí la gente de Libertad dijo, le traemos a toda la familia. Entonces se fue don Luis y su mamá a vivir ya con Julio. Le dieron, ya, como a Julio, es ahí donde Nelson me dijo, en diciembre de ese año, me dijo, ¿dónde era? Yo ya vos pretemporada primera en Uruguay, me dijo, con el plantel principal. No sé, él tenía 14 años cuando eso. Eso te dijo Nelson Zacarías. ¿Y cómo es Sí. en el convivir con jugadores tan famosos de tanta experiencia siendo un chiquilín, Julio Enciso? Te decía Él saber, era atrevido. hablaste con él, en su crecimiento, seguiste todo lo suyo. Sí, siempre. Hasta ahora yo hablo con él. Yo le conozco perfectamente. Siempre hablamos. Siempre le digo, ¿entendés, Julio, esto? Conversamos, le doy consejos. Es como te digo, es un Itaí que va a llegar muy lejos, Arturo, y está llegando ya. Como te digo así, es un tipo que no le tiene miedo a jugar el fútbol. O a quien sea. Él, por decir, le va a venir a marcar un Casemiro, él no le va a tener a Casemiro. Él va a pensar que está jugando con un chico de su edad como un fútbol de barrio. Él es así. Y le pegaba desde chico al arco, lo primero que buscara, Sí. tenía obsesión del arco. Él quería ser goleador. Siempre salía goleador de todos los lados, en todos los campeonatos, en todos los torneos que jugaba. Y pateaba a los dos lados. Porque le pega muy bien. Sí, él sale de los dos lados, sale bien y patea de la misma manera con la derecha o con la izquierda. ¿Y alguna vez en su crecimiento le dijiste cuidado, vos sos driblador, encarador, podés Sí. ligar, le dijiste? Sí, en la final mismo aquella vez de Santaní, era un partido contra Caguazú además, final, y él quería arriesgar ya, demasiado quería arriesgar. Espera, Julio, calmate, va a llegar tu momento. Y en un minuto hizo los 2 goles, ganamos 2-0 y salimos campeón nacional esa vez. ¿Y cómo en la vida cotidiana, él por la edad que tiene, con lo que es, con todo lo que le puede ahora, una manera de despertar mundialmente, porque va al fútbol inglés, está viajando seguramente el martes, y puede cambiar muchísimo su vida, o va a tener la madurez de la sana sugerencia comenzando desde el padre? Yo creo que Julio, jugando en Libertad ahora, yo creo que muchos de los que son ídolos de nuestro fútbol paraguayo ya hablaron bastante con él, y él tiene el apoyo constante de su familia. Están ahí su papá, su mamá, como te digo, siempre le hablamos los amigos. No solamente soy yo seguramente que le dice las cosas. Yo creo que él va a dar mucho. Él todavía no está alcanzando su techo, como se dice, apenas está empezando un cuarto recién de lo que él es y de lo que él puede dar más. ¿Influyó mucho Enciso en él? No sé si él influyó en su crecimiento como persona y futbolista. Yo creo que sí. Oscar Cardoso. Oscar Cardoso. Perdón, Oscar Cardoso Enciso, perdón. Oscar Tacuara. Sí, él fue, como le dice, terminaba las prácticas, él me decía, ya le llamaba a Oscar para ir a jugar play, yo le llevaba a su estancia a recorrer, y bueno, estar con Oscar Tacuara Cardoso y que te diga, ella postea, ella poa moda, ahora que está Roque Santa Cruz a su lado también la misma cosa. Él va a tener madurez suficiente de lo que él quiere, y porque siempre quiso ser futbolista, y ahora tiene que aprovechar y estar en su momento, prepararse, estudiar, así como yo siempre le había dicho, estudiar a EAMB, primero donde estudio, luego venir a jugar el fútbol, ¿verdad? ¿Vos lo conociste, Jorge Araujo, a qué edad él, cuando lo ves por primera vez? ¿Qué edad tenía? 11 años. 11 años él tenía cuando yo le conocí.
¿Y qué es lo que te llamó la atención a los 11? Muy difícil saber a esa edad, incipiente todavía, ¿no? Y uno de 1000 nace de esa clase de jugadores. Uno de 1000 nace que él, no sé, tenía una habilidad con la pelota y no sé, no tenía, lo que yo, él es que no tenía miedo y tenía una habilidad innata que él de por sí tenía. No es que aprendió, de por sí él tiene una bendición, como yo siempre digo. ¿Y él sabe jugar? ¿Y él te respondía cuando vos le hablabas o escuchaba primero? Sí, él siempre escucha primero. Él escucha y luego hace su y no sale del planteamiento que uno le pide. Él es muy obediente. ¿Podrá cambiar, no podrá cambiar? Fama, dinero, a un montón de cosas. El fútbol inglés tan envidiado y envidiable ir al Brighton del fútbol inglés para un paso que puede ser excepcional en la carrera de todo. ¿Cómo vos lo ves a él? ¿Va con la mamá, irá con el papá? ¿Qué te hace pensar, Julio, que vos lo conocés de los 11 años y viste su maestro? No, él no va a cambiar nada. Él va a seguir jugando fútbol, siendo una persona excelente. Va a mejorar en la parte futbolística, en la parte conductual, ni qué decir. Yo le conozco a Julio como un Itaguazú, como se dice. Hace poco vino acá en casa, me trajo una remera, estábamos charlando y, como siempre dice, hablamos así como cuando él tenía los 12 años. Él juega fútbol, su carácter no le va a cambiar, la fama no le va a cambiar. Él, así como te dice, va a llegar muy lejos y va a ser nuestro próximo ídolo. El papá fue influyente en todo, en disciplina, todo, sobriedad, no marearse, entender, todo. Su papá, su papá le ayudó muchísimo, porque no le dejaba salir ningún lado solo, andaba detrás de él, le daba orientaciones, muchísimo. Hasta ahora su papá yo digo que mediante su papá él está donde está. ¿Por qué? Porque luchó día a día. Era una familia muy humilde, por sobre todas las cosas. Era difícil, Jorge, la situación. Él vivía, dice, ¿querés hablar con el que fue presidente de la federación de esa época? Vivía en su casa. Hablamos de Tebicuarí con Antonio Quiroga. Así mismo, él vivía en su casa, en la casa de Antonio Quiroga. Él vivía con su papá. Él venía a vivir ahí con su papá. Su papá no le dejaba soltar que él venía solo acá, no. Él venía a vivir en la casa del presidente Antonio Quiroga con su papá. ¿Con Quiroga? Así mismo, Quiroga, Antonio Quiroga. ¿Y Antonio Quiroga qué le decía a él? ¿Cómo es el tema? ¿Cuánto tiempo vivió ahí? Y ponerle que en 2 campeonatos nosotros estábamos casi 2 años. Quiroga. Era de diciembre de 2016 hasta ponerle agosto del 2017. Eran casi... Ahí nosotros estábamos conviviendo todos los días con él. ¿Cuánto tiempo vivió en la casa de Quiroga, decís? Y en dos etapas él vino acá. Ponerle que diciembre el campeonato. Entonces, 2-3 meses antes uno se prepara, ¿verdad? Entonces él ya venía a quedarse acá con su papá y él estaba. Hasta inclusive el presidente Antonio Quiroga quería que su papá empiece ya a trabajar acá en la azucarera paraguaya. Ahí en Tebicuarí. Porque le decía en Julio que nos iba a ayudar mucho en fútbol de salón. Yo le decía, no hay caso en ellos como años a mitad ahí de que él está su futuro en el fútbol de campo. Nada es casualidad, Jorge. Gracias por todo el aporte que nos está brindando, campeón de fútbol de salón bajo tu conducción, Sub-13 Tebicuarí. Vos lo conociste en los 11 años y ahora es una realidad, una realidad, 18 años, un fenómeno. Y es justo lo que le dije hoy a su papá. Qué rápido Julio viene, o esa capa y te viene de jugamos la selección, ¿ves? Todo pasó muy rápido con él, porque hay que decirlo la verdad, ¿verdad? Es un chico todavía, es un mitaí que está creciendo y ya ahora transferido en una cifra récord del fútbol paraguayo, nada más la mejor liga del mundo. Es un orgullo. Está bien, era gordito, ¿no? Gustarse la tortilla a usted. Era gordito y mira ahora cómo está.
Y bueno, impresionante. Gracias por este tiempo, gracias Jorge, hablamos con Antonio Quiroga ahora, después de cortar contigo. Gracias Jorge, fuiste su maestro, su técnico, lo conociste cuando mismo. Tenía 11 años en fútbol de salón. Gracias Jorge. Dale, comandante, un abrazo. Gracias Jorge Araujo. Antonio Quiroga, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Todo bien, ¿cómo está Arturo? Bien. Antonio Quiroga, ¿vivió en tu casa Julio Enciso con el papá? ¿O era presidente de la Federación de Vicario de Fútbol de Salón? Así mismo, don Arturo. Él estaba acá, le trajimos para el campeonato nacional que habíamos organizado en el año 2016 y vino acá como carácter de refuerzo, ¿verdad? ¿Y cómo era? ¿Cómo la casa? ¿Comía mucho? Sí, era un chico que se alimentaba bien y siempre tenía ese, vamos a decirle, liderazgo natural. Era un chico muy positivo que ayudó mucho también a los chicos de su edad que conformamos gran plantel gracias a su venida. Yo te decía, Antonio Quiroga, que fichó a la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón de Tevicuárez, que contaba Tulo, que fue su maestro, que de chiquitito medio gordito comía, y vos lo ves hoy y decís, Julio, pues esto es mi flaquito. Sí, no, acá realmente le cuidábamos muy bien, como él manifestó también, le gustaba comer, ¿verdad? Estaba en la edad de que estaban creciendo, ¿verdad? Y como vivían con los muchachos acá, con los demás compañeros, hacíamos las prácticas, después vimos un lugar para hacer la concentración de la merienda, hacíamos todos juntos, entonces incentivaba mucho a comer eso, ¿verdad? Porque estaban entre muchos, ¿verdad? Antonio. Y a esa edad de 13 años, cuando él vino acá tenía 12 años, primera vez en el año 2016, en diciembre, fue la nacional acá en Teguicuaro. Y al año siguiente, para la nacional de Santaní, le volvimos a traer. Y ahí ya estaba acá en casa, vivía en la casa de otro compañero, pero también estaba por casa y con los compañeros, o sea que conformamos un gran grupo y entonces se sintió muy bien acá, ¿verdad? Tevicuárez Fútbol de Salón C13-2017. Atendé lo que recibo, Antonio. Tiene todos los contratos de esa época, ya se le pagaba, ¿qué esto es? Y nosotros para traerle el refuerzo, yo era que me fui hasta Caguazú y ahí me reuní con su papá, ya que él era menor de edad. Allí él estaba en un club, América se llama el club, que se llama Caguazú, tiene, como es un departamento grande, entonces tenía campeonato de divisiones inferiores, entonces nosotros queríamos hacer la nacional acá en Teguicuaro y nos faltaba un jugador para tener un gran plantel, entonces yo me trasladé hasta Caguazú para conversar con su papá. Ya le conocía a él porque el año anterior, en el 2015, se hizo acá la nacional de la categoría 11 años y él salió campeón en Caguazú, era la figura. Entonces al año siguiente hicimos nosotros otro campeonato de la categoría 13 años y ya queríamos contar con él. Entonces me fui hasta Caguazú y ahí me dijo su papá, me puso su condición, ya tenía ya un contrato elaborado y ahí firmamos el contrato y le pagué una prima, más el traslado, la estadía y los premios por partido ganado. O sea que él ya cobraba ya cuando eso, ya una pequeña plata porque era muy humilde. Está bien. Su papá me explicó bien que él era macatero y su mamá trabajaba como empleada doméstica. Entonces, como su hijo tenía potencial, ellos querían aprovechar eso. Qué historia fantástica, qué emotiva, qué lo que significa y hoy lo que es Antonio Quiroga. Vos lo tuviste en su casa, Federación de Fútbol de Salón de Tevicuárez, lo tuviste en su casa. Mirá hoy la realidad, mirá lo que hablas con él, hablas con el papá, hablas con la mamá. Fuiste parte de su vida, de su crecimiento. ¿Y él a qué edad tenía cuando ya cobraba para jugar? 12 años. Yo a los 12 años le traje acá, primera vez para la nacional, y a los 13 años, cuando tenía 13 años cumplidos, también le volví a traer. Y ahí ya vinieron la gente de Libertad detrás de ellos. En la final allá en Santanilla estaban mirándole, más también a dos jugadores acá de Teguicuaro que está también ahí en Libertad, Oscar Balbuena se llama.
Y el otro ya se fue a Sudamérica, creo que. Y acá tenemos el contrato. ¿Vos tenés acuerdo privado, transferencia, préstamo del jugador? ¿Tenés este? Yo tengo de la época cuando él vino. En la ciudad de Caguazú, al 1 del mes de octubre del 2016, se celebra el presente acuerdo entre Fútbol Club América, representado en este acto por el presidente, el licenciado Néstor Velázquez Mendoza. ¿Vos tenés este contrato? Sí, tengo. ¿Tenés todo? Hasta entonces? Ahora tengo. Los dos tengo guardados, del 2016 y del 2017. ¿Sabe cuánto cobraba? Y yo creo que... La Federación de Tebicaré que vos presidías se compromete a abonar la suma de guaraníes, 3 millones, pagadero de la siguiente forma: 2 millones en el momento de la firma de este acuerdo y saldo de 1 millón. ¿Qué edad tenía Julio? 12 años. ¿Y ya firmó con este contrato? Es su papá. Él era menor de edad, no, su papá... pero claro, 11, 12 años, el papá ya se profesionalizó. ¿A qué edad? 11, 12 años. Sí, así mismo. Bueno, Antonio... Y yo creo que nosotros acá le ayudamos mucho porque vino también, pusimos psicólogo, porque Tiguaré es una federación muy tradicional y nunca hemos ganado un título, y con la venida de él conformamos un gran plantel y pusimos todo, pusimos psicólogo ahí, el tratamiento psicológico, las charlas psicológicas acá, una licenciada que teníamos acá en Tiguaré, para la Nacional de Tiguaré y también para la Nacional de Santaní, ¿verdad? Que los dos campeonatos pudimos lograr, ¿verdad? Esta es la historia no conocida. Cuando tenía 11, 12 años, ya está la diputada Katia González con nosotros, 11, 12 años ya cobró 3 millones, el padre, para jugar por la federación que ustedes le contrataron de Caguazú a Tebicuel. Así es, Antonio. Así mismo es, don Arturo. Gracias por esta historia y para ir conociendo más de Julio Enciso. Estamos con Tulo, que era su maestro también, hasta hace poco. Una manera de decir, porque tiene recién 18 años. Gracias, Antonio, muy amable. Dale, un abrazo, Arturo. Un saludo a la audiencia y éxito para Julio. Gracias. Bueno, esta es la historia. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arturo? ¿Cómo están? Él es Denis Caniza, él es Víctor Villar. Sí, yo siempre les escucho fanática. ¿Quién es Julio Enciso? ¿Quién es Julio? No, ahora vas a ya pregunta a vos. Katia González, diputada, va a responder con seguridad. ¿Quién es Julio Enciso? Julio Enciso. Jugador de Libertad. Brillante. ¿Quién le sopló? Nadie. ¿A quién estaba mirando yo? ¿A quién? ¿Dónde fue transferido? Viaja al Marte probablemente. Katia. Europa. Brillante. ¿País? No sé. Inglaterra. Brillante. ¿Cuánto tiempo vos viviste en Europa? Y yo viví 2 periodos en Europa. ¿Por qué te fuiste a España? Becada para estudiar en la Complutense de Madrid. ¿Y por qué te fuiste a Europa? Y porque luego de terminar la facultad creo que es importante que los jóvenes vayamos a experimentar. En la medida de nuestras posibilidades hay muchas becas perdidas y bueno, nosotros postulamos y aprovechamos. ¿Sí? ¿Cuántas fueron? Cuando yo fui a España por la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación Carolina, apenas llegábamos a 4 o 5 paraguayos. Después, cuando yo regresé, fundé una asociación de ex-becarios de la Fundación Carolina y llegamos a enviar más de 40 jóvenes por la Fundación Carolina, que tiene una ayuda, una cooperación internacional de más de 23 millones de euros en ¿Vos becas. eras revolucionaria emotivamente hablando? Emotivamente hablando. ¿Fuiste siempre así? Siempre. Desde que nací. Desde mi panza. Yo te pregunto porque lo mío es hablado con mucho respeto. Yo no quiero agregar, no puedo hacer nada que no se compadezca de una entrevista. ¿Vos siempre fuiste así cuando era más chiquitita? Siempre. Medio gritona. ¿Y cómo se convive con una gritona? Con una persona firme. Yo no estoy diciendo, vos mismo si sos gritona. Acá el tema es, la gente peloteril va a conocer la Katia en un programa peloteril. Ok. Entonces, hay y la política es como el fútbol. Vamos a dejar ahí nomás. Sí. Es como el fútbol, la película. A la política tenemos que exigirle resultados como le exigimos al fútbol. Los buenos jugadores hay que apostar por ellos. Bueno. A los malos jugadores hay que quitarlos de la cancha. Y la verdad es que Paraguay está muy mal en la cancha de la política. Bueno, quiere decir que vos, ¿qué es lo que aprovechás en el fútbol? Vos tenés tu rival y Bilardo, ¿sabes quién es Bilardo? Sí, más o menos. Un técnico famoso, campeón con la Argentina, que dice que estudiaba mucho a su rival. ¿Cómo jugaba el rival?
Entonces va a responder Katia con seguridad. Sí. ¿Vos ves al rival político y lo estudias? Claro. Es decir, no a la defensiva, si no te gusta futbolísticamente al contragolpe. En realidad cada uno tiene su posición en la cancha de la política. Y cuando hablamos de un oficialismo, la oposición está en ataque. Vos, no, pero vos salís de contra, vos le escuchás primero. Claro. Analizás la palabra de tu rival. Sí, a veces sí, a veces no. Pero ahí disparás. Ahí disparás. Es decir, disparás donde más le duele. Donde más le duele. ¿Por qué lo haces? Y porque es necesario que como ciudadanía podamos realmente entender de que el Paraguay merece mejores decisiones. Y en ese sentido entendemos nosotros que hay un sistema político que está perimido, que está obsoleto, que hay una generación política que tiene que entrar a esa cancha, jugar el partido y realmente derrocar a ese adversario que se llama corrupción, impunidad, falta de oportunidades, salud, educación, etcétera, etcétera. Jugar sobre la debilidad que se entiende tiene el rival, o es las conjeturas que se sacan con situación a lo que pasa. Es decir, sí, en términos futbolísticos, estratégicos y tácticos es así. Vos le querés trancar, le querés pegar. Sí. Le pegás. Le quiero eliminar. Espera. Vamos, el Trump, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando futbolísticamente con Katia. Y eliminarle futbolísticamente. Sí, le está estudiando al rival. Que se baje al subsuelo, que no sea la unidivisión. Espera, Katia González. Vos, ¿querés sacar ese Antonio Quiroga que dice? Por favor, con el señor Quiroga, con el debido respeto. Lo tenemos a Gustavito. Quiere decir que vos en tu campaña, te lo hago una pregunta, futbolísticamente, peloterilmente y políticamente. Más que enseñar a lo que vos proponés, vos sos una objetora. Esto está mal. No necesariamente. En realidad sí, ese contraataque se da en una coyuntura determinada, pero nosotros no somos simplemente objetores. Nosotros tenemos muchas propuestas. Yo te traigo acá algunas para compartir con la ciudadanía. La presencia nuestra en la política permitió, por ejemplo, la eliminación del Parlasur. Ustedes saben que 18 parlasurianos, hace más de una década en el Paraguay, usan de nuestro presupuesto público sin ningún beneficio 24.000 millones de guaraníes al año. ¿Vos decías que hacían relaciones públicas? Claro, no hacían absolutamente nada. No trabajan luego. En la pandemia ninguna vez luego se reunieron. Entonces nosotros hemos conseguido, con apoyo de la ciudadanía, eliminar el Parlasur. Nosotros conseguimos, además, una campaña que hoy está dando resultados a muy largo alcance de renuncia a privilegios. Desde que ingresamos a la Cámara rechazamos el seguro médico VIP, los regalos protocolares, los cupos de combustible y hoy es una realidad, los pines de oro. ¿Vos sabías que a cada diputado, senador y parlasuriano se le entrega un distintivo de oro 18 quilates para que pongan la solapa que le cuesta al pueblo paraguayo más de 600 millones de guaraníes anual? ¿Está bien? Nosotros, esa era una ley estronista del año 1954, que con nuestra presencia en la política condecoraba de esa manera y seguimos en época democrática, digamos, motorizando esa licitación. A partir del periodo que viene, eso ya no existe, ya no va a existir, igual que los cupos de combustible. Nos decían que, por ejemplo, los fondos sociales de Itaipú eran algo como una suerte de dinero extraterrestre, que nosotros no podíamos disponer de esos fondos. Demostramos a través de proyectos de ley de que podemos disponer y en el COVID pudimos usar 30 millones de dólares, por ejemplo. Hoy podemos auditar Itaipú y Yacyretá cuando la Corte Suprema de Justicia se decida a rechazar una acción de inconstitucionalidad. Hoy tenemos leyes que las hemos construido con muchísimo esfuerzo. Y si bien es cierto, somos muy contestatarios, somos muy frontales, lo que a veces se vende y sale en la televisión es el momento, digamos, del exabrupto, de la confrontación. Detrás de esto hay un trabajo. Hemos propuesto, por ejemplo, en 8 cartas a Mario Abdo Benítez, una serie de cuestiones que hacen a la mejora de salud, de educación. Cartas a Marito. O la sordera del Estado burocrático, Katia González. Este te regalo para tu biblioteca, para la biblioteca acá. ¿Esto vos? Sí, señor. ¿Asesorada por? Esto fue la construcción colectiva de un grupo de ciudadanos, por ejemplo, en el área de salud, hablamos con economistas de la salud, hablamos con médicos,
cotejamos modelos regionales de manera tal a que podamos construir un sistema único de salud. ¿Por qué dice la sordera del Estado burocrático? Porque nunca no nos respondió. La burocracia, Mario. Sí. Nunca nos respondió Mario Abdoen. ¿Entendió como una agresión? No creo, no entendió y luego parece. No, espera. ¿Por qué me tiene que ser así? Yo tengo una pregunta y voy a atacar otra vez. Pero ¿qué es lo que esta señora vive atacando? Sí. Yo no sé si es la mejor defensa, pero es la mejor defensa de no atacar. Y sí. ¿Es la mejor defensa? Sí, la mejor defensa. Habla el récord, ¿no? Paso mundial encima. Me dice que lo mejor es atacar, la mejor defensa es atacar. Katia, y hoy vos, ¿este libro cuándo escribiste? Esto lo sacamos en el año 2020. Este es el último libro que lanzamos. Estas son pautas de vida. Son en realidad propuestas. De vida. Sí, propuestas en el área de salud, sí, de educación, entiende. Por eso dije de infraestructura, economía. ¿Y tu Marito tampoco delegó? Tampoco delegó. ¿A vos te gustaría que Marito haya delegado para decir terminado? Por lo menos leímos, ¿qué te parece? Si nosotros no logramos sacar del momento más doloroso que tuvo el Paraguay en las últimas décadas, que fue la pandemia, alguna lección para mejorar la vida de la gente, la ciudadanía que ha sufrido, quiere decir que no aprendimos nada. Y lastimosamente, por la conformación de fuerzas políticas en el Paraguay, no se pudo realizar 1 metro cuadrado de reforma durante la pandemia. Y un imperativo ético y moral era mejorar nuestro sistema de salud. Y acá está una reflexión, no es una verdad absoluta, es apenas una propuesta de discusión en donde tenemos que entender que hay que separar lo previsional de lo sanitario, que no podemos seguir actuando en compartimentos estancos, para que la gente entienda. Hoy el sistema es tan perverso que una empresa puede vender un tapaboca al Consejo Local de Salud de la Municipalidad de Villa Elisa por 5.000 guaraníes, al IPS por 15.000 guaraníes, al Ministerio de Salud por 20.000 guaraníes, y a la DINAC, que además repartió tapaboca por 25.000 guaraníes. ¿Te parece eso óptimo? Entonces nosotros estamos diciendo hay que proponer hablar de un modelo uruguayo. Modelo uruguayo. Cuando hablamos de modelo uruguayo, vamos a entender que es salud y que es educación. Sí, señor. Pasamentado en eso. Pasamentado. Y que aunque pagues un poco más como ciudadano, tu retorno viene. Tu retorno viene y viene tu tranquilidad con eso. Es un modelo del Uruguay. Es el modelo de Uruguay. Ese que eres vos. Sí, en realidad tenemos que construir. Cabida para todos. Sí, cabida para todos. Y alcance para todos. Y alcance para todos. Es decir, sabes dónde va tu dinero. Sí. Quién administra tu dinero y qué te devuelve el gobierno. ¿Qué te devuelve? Efectivamente, con una lista de servicios básicos y todas las cuestiones ya suntuosas se las paga uno. Sí, o sea que estamos hablando de un sistema de salud, vos vas a acceder a una cama digna, pero ahora si querés un privado ya te costeas vos solo. Pero eso, el gobierno, el Estado te da eso. Te da la posibilidad de elegir y el Estado te brinda una cobertura mínima. Para eso el gobierno tiene que entender lo que necesita el Estado. Efectivamente. Así es, Katia González. Así mismo. Ya volvemos, estamos con el Twitter, con Instagram. Arturo M. Rubín, Instagram. No, señor Rubín, no se dice Instagram. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Arturo? San Cayetano. San Cayetano, el mío es San Juan. Sí. Y yo por acá he visto algún Huascay. ¿Usted tiene su candidato? ¿Y qué para vos quién es? No, hay un candidato por acá. Hay uno Choco, dice cuando entraba ahí, ¿verdad? Sí, Choco. Compañero de nada. ¿A qué viene eso? No, digo nomás. Después del corte. No, vamos a seguir porque te van a llamar a vos. Okay. ¿Y exteriorizás? ¿Sos como sos? ¿Te arrepentís? No. Sí. O lo mejor no demostrás, a lo mejor te arrepentís. ¿De qué? De cosas dichas, dije, ¿para qué dije? Ah, ok, claro. Siempre somos seres perfectibles. En algunas oportunidades sí. Pero, ¿lo decís públicamente? Lo digo públicamente. ¿Tu confidente quién es? Mi marido. ¿Hasta dónde vos le podés decir para que te pueda entender o hasta dónde no te va a entender? O vos le decís, vos no me entendés luego cuando te hablo. ¿Cuántas veces le dijiste a tu marido, parece que no entendés lo que te digo? ¿Cuántas veces le dijiste? Y en 16 años unas cuantas. Y bueno, esa es Katia. Esa es Katia. ¿Algunas cosas te reservás vos o decís, no, esto no quiero decir porque no me van a entender? Muchas cosas. ¿Te crees culta? Me creo perseverante. ¿Y culta? Me creo perseverante y creo que somos
un aprendizaje permanente. Yo no creo que llegue, Paraguay no tiene las condiciones, lastimosamente, para que alguien pueda llegar a un nivel de erudición para sentirse culto y erudito. ¿No estamos? No estamos. ¿Por qué? ¿Y porque nos falta todo? ¿Todo qué significa? Porque nos cruje la panza, porque hay gente que no come 3 veces al día, porque nuestro sistema de educación lastimosamente forma analfabetos democráticos seriales y no apuesta a que podamos tener una visión crítica de la realidad. Cuando ves tus pares diputados, ¿qué pensás? Que son unos cachivaches. No, parece que no. Qué difícil, ¿eh? ¿Y cuánto a alguien puedes rescatar? A varios. A varios. ¿Y vos le saludás? Le saludo. ¿Por respeto o por hipocresía? No, algunos por respeto, muy pocos. Es decir, ¿le saludás cuando querés? No, siempre. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces uno tiene que siempre mantener. No, yo creo que le saludo a todos. A este cachivache que está acá tengo que saludarlo. Yo no le voy a saludar y te va por otro lado. Sí, a algunos me cuesta digerir. ¿Y cómo te miran? Me miran. Pero te dicen. ¿Pero te dicen o no te dicen, Katia? ¿Me dicen qué? Y una maleducada. Esta no saluda. ¿Qué se cree esta Katia? Es una maleducada. Tiene que saludar. No, es que yo sí saludo, Arturo. O sea que no creo que ningún colega pueda quejarse de el guardar las formas en algo que es de convivencia colectiva, ¿verdad? También la democracia significa respetar al otro a pesar de que no opina como uno. Soledad Núñez, ¿qué para vos? Es una joven actora que tiene un protagonismo importante, que puede llegar a capitalizar mucho, fundamentalmente una línea joven, una línea que puede constituirse en una actora importante si los que estamos irrumpiendo en política sabemos esperar, sabemos tener con vos, paciencia. Soledad, que se dijeron? Bien. Confidencia, digo. Bien. Yo pienso esto, vos pensás Estamos esto. en la misma página del libro. ¿Y en esa misma página del libro la va a unir? Nos va a unir, sin lugar a dudas. ¿Cómo? En primer lugar, entendiendo de que la concertación, yo soy una crítica a la concertación, ojo con eso. Una crítica, pero una crítica leal a la concertación. Porque dentro de ese espacio entendemos que las internas del Partido Liberal nos asfixian un poco. La concertación hoy se convirtió en una interna liberal ampliada, donde no podemos competir en igualdad de condiciones actores políticos. ¿Por qué? Porque nos quieren hacer jugar en el acuario. No están viendo que el gran desafío histórico, generacional que tenemos con el Paraguay está en abril del 2023. Entonces es un espacio muy complejo. La concertación es la herramienta más democrática que existe, Arturo, pero exige mucha humildad republicana, mucho renunciamiento, mucho diálogo y fundamentalmente la construcción de una democracia consensual. No es que yo tengo la estructura y tengo 120 años y tengo 24 intendencias y 58 gobernadores y vos venís acá y te enfilás detrás de mí. La democracia consensual implica poder llegar a acuerdos que sean favorables para la gobernabilidad. De lo contrario, esto simplemente va a ser una alternancia y no una alternativa. Y lo que la oposición necesita es ofrecerle a la gente alternativa, para que los 2.500.000 jóvenes entre 18 y 39 años de edad, que por un montón de razones no votan, puedan decir: yo veo ahí una alternativa política. ¿Y quién te va a acompañar a la concertación? Nosotros estamos tomando decisiones ¿Ya tomaste la decisión? importantes ¿Ya tomaste? a nivel fundamentalmente del legislativo. Creemos nosotros que no solamente tenemos que concentrarnos en el Ejecutivo, si el Legislativo sigue así de podrido, que supura realmente la mediocridad, la estrechez mental, la falta de ideas y la protección fundamentalmente a sectores de poder, no vamos a poder avanzar como país. Entonces estamos llegando a acuerdos interesantísimos. ¿Con quién? ¿Cuándo llegaste? Estamos hablando, mañana vamos a Ciudad del Este, vamos a hablar con el equipo de Yo Creo, de Miguel Prieto, que es mi principal base, digamos, y mi principal alianza electoral. ¿Ahí ya estuviste varias veces? Varias veces, ahí lancé mi candidatura. Además de eso, vamos a
ya cerramos, ya hablamos con Soledad y vamos a ir materializando algunos acuerdos también con un grupo importante de sectores ciudadanos que quieren involucrarse en político. Claro. ¿Y vos también? ¿Y sí? ¿Y cómo y tenemos que encontrar un acuerdo y una fórmula. ¿Vos sos segunda? Tenemos que encontrar un acuerdo. Respondeme, por favor. No, ¿por qué me querés mandar de segunda? Yo te pregunto, si Soledad te dice a vos, yo tengo más misiones y vos tenés, ¿quién cede? Pero sin lugar a dudas, yo si es que nosotros llegamos a un acuerdo, no tengo ningún problema en ceder. Eso es lo que tenía que hacer el Partido Liberal. Yo no puedo estar reclamando algo que yo misma me niego. Alguien tiene que ser el que aglutine. Y tiene que ser la persona mejor posicionada, que no solamente en el nivel de estructura, no hay que escuchar solamente a los aparatos electorales, hay que escuchar a la ciudadanía. ¿Quieres que hable la ciudadanía? Quiero que hable la ciudadanía. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ahora el pueblo peloterí le va a preguntar, ¿qué número, niño? 618-4700. ¿Y tu WhatsApp ahí, Iso? 0971-108010. 0971-108010. ¿Ese es tu WhatsApp ahí? Sí. De entrada le consulto porque van a empezar los mensajes. Wow. Sí. Autoriza cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta. Sin problema. Sí. Perfecto. Ese es su WhatsApp ahí, ¿qué número? Yo para la audiencia dejamos constancia acá para sortear acá con la audiencia, para que no me masacren tanto, no me pregunten tantas cosas de fútbol, chicos. Y esto también les dejo. Testimonio de nuestro paso por la Cámara de Diputados del Paraguay. Acá deja constancia de todo, ¿verdad? De todo. Estos son 31 discursos pronunciados en la Cámara de Diputados. Muchos de ellos no pudieron concluir. Entonces, porque dejaron sin quórum y hablan de todo un poco, ¿verdad? El primero se llama Rebelión en el Parlamento, donde se levantan, cuando yo hago una alegoría, mencionando la revolución en la granja de Orwell, en donde un grupo de cerdos toma el poder y decide desterrar de la granja al señor Jones, ¿verdad? Entonces ahí andan mis colegas, los colorados, pensaban que yo les traté de cerdo a ellos y se reofendieron y salieron caminando. Hoy. Pero yo tengo una sorpresa acá. Porque, bueno, ¿qué número tenemos, niño? 618-4700. A Katia González, candidata a presidenta, es diputada y con Soledad está llegando a un acuerdo. ¿Cuándo se va a anunciar públicamente? Y estamos trabajando No, así no me en las líneas. Vos me tenés que decir cuándo se anuncia. El calendario electoral marca. Tenemos que hacerlo antes del 18 de agosto. ¿Y ahí qué va a saltar ahí? Y ahí va a saltar lo mejor de la política paraguaya, junto con otros aliados estratégicos. Pero ahora, la alternativa para el Paraguay va a salir. Pero ahora mandan las mujeres, ¿no? Mandamos las mujeres. ¿Qué número? Vamos a comenzar a llamar, entonces, si quieren llamar, con Katia, con el debido respeto, edad, nombre, herea. Hola. Hola, comandante. Hola. Hola, comandante. Sí. Ramón Ortiz, 40 años. ¿Te escucha, Katia? Sí, hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ramón, querido? Bien. Doctora, se equivocó usted en el ANR nunca más. Eso está mal porque la mayoría de las personas somos colorados en este país. Estamos disconformes con nuestros gobernantes anteriores, sí. Pero decir ANR nunca más le quita a usted gran chance para las elecciones. Eso no me quiero decirle. No, está bien, Ramón, te cuento que esa no fue una campaña que instauramos nosotros, fue una campaña de redes. De ninguna manera creo y entiendo de que ANR nunca más no es una buena opción, ni porque fundamentalmente hay muchísimos colorados que hoy nos van a votar. De hecho, que hay encuestas que señalan que 4 de cada 5 colorados podrían darnos su confianza. Bueno, dijo que no use más, no material. Claro. ¿No va a usar más? No voy a usar más. No te pregunto. Le invito a los colorados que me voten, Arturo. Hola. Hola, Arturo. Está en el Instagram Arturo M. Rubín transmitiendo. Nombre. Jorge. Edad. 40 años. Todos los de 40, qué bien. Te escucha, Katia. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, súper bien, Jorge. Qué bueno. Doctora, me gusta esa actitud y cuando dice que es frontal, que es bien directa. Yo le había hecho, cuando se fue Soledad con Efraín, le había hecho la pregunta a ella sobre el tema del que para mí es muy importante el tema del aborto y la ley del matrimonio igualitario. Me dijeron que no era una prioridad del Ejecutivo, pero yo creo que sí, porque si miramos, por ejemplo, lo que es Argentina, que ahora mismo es un desastre con esas dos leyes,
Entonces yo eso no quiero para mi país, por ejemplo. Te responde Katia. Bueno, en primer lugar hay que aprender a debatir, hay que aprender y señalar que somos una sociedad diversa, que hay mucha gente que puede opinar, pero particularmente, en mi caso, ¿verdad?, por una cuestión de convicción, como regla, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Creo que tenemos que proteger a la vida, que el aborto ocasiona muchos, daños irreversibles en la mujer. Tenemos sí que apostar a discutirlo como sociedad, y yo no soy quien para decir que es prioridad y que no para alguien, ¿verdad? Cada uno tiene su categoría de prioridades. Hola, Arturo. Nombre y edad. Daniel Brizuela, 41 años, Ciudad de Fernández de la Mora. Sí. Liberal. Sí. Mi respeto, señora Katia González. Quería hacerle una consulta. Usted podría, o yo sé su capacidad por todo lo que yo le sigo a usted. Gracias. ¿Podría usted preparar un proyecto para que el docente realmente pueda recibir un sueldo de acuerdo? Porque todos pasamos por un docente, todos somos lo que somos gracias a un docente, pero yo creo personalmente y particularmente que el docente hoy en día es el que menos gana en nuestro país, senadora. Bueno, te responde Katia. En Carta Bamarito de la sordera del Estado burocrático, justamente nosotros señalamos que una de las cuestiones en la apuesta de una reforma educativa tiene que necesariamente pasar por la dignificación del salario docente. Obviamente que atado a la capacitación y a un cambio sustancial de modelo. A mí me gusta mucho el del Japón, en donde nosotros podemos decirle a nuestros chicos no una infinidad de materias, sino que ellos puedan ir eligiendo para preparándose para lo que sea. De acuerdo a lo que se viene. Hola. Hola, Arturo. Sí. Un saludo para Katia. Rubén, 53 años. Arturo, quiero consultar algo. Si pueden explicar al final quiénes son los que pueden votar en la concertación, y un pedido para Katia, si suele pasar por la avenida Artigas. ¿Qué podemos hacer por eso nuestros hermanos indígenas que están ahí en la vereda, Katia? Sí, es terrible la exclusión justamente, ese Paraguay tan desigual. Hoy tenemos instituciones que reciben mucho presupuesto público, pero que no se ocupan de la problemática porque estamos llenos de diagnósticos, de burócratas, en el mal sentido de la palabra. Vamos a mandar una nota desde el Frente Parlamentario un poco ocupándonos de ese tema una vez más. Eso pues, nos comprometemos. ¿Tu WhatsApp? Sí, catarata de mensajes ya, ¿sí? Diciendo de todo. Bueno. Lo lindo no vale. A ver, vamos a ir filtrando. No, es que no quiere que filtre, pues. Preguntan, estrategia sobre la narcopolítica, el sicariato, la seguridad en general y salud, presupuesto. Por supuesto, dice. Otro mensaje dice, Coa Cuñá Paraguay en Bareté, vamos arriba Paraguay. Esta pregunta le hago porque así mismo leo cómo está. Sí. Habla mucho usted de los colorados y Miguel Prieto compró tapabocas 29.000 guaraníes. ¿Qué opina de eso? Además hay 21 denuncias que están en la fiscalía. En Ciudad del Este no hay aún merienda escolar. El equipo no es tan tanque, digamos, dice Luis Almada desde Ciudad del Este. Algunos de los mensajes que vamos viendo en medio de todos los que van llegando. Bueno, en primer lugar, señalar que tenemos la estrategia de seguridad en un minuto es muy difícil de comprimir, pero tenemos que hablar de que una de las cuestiones que más le preocupa a la gente es su seguridad. Y la seguridad está vinculada al combate al crimen organizado y a la delincuencia común. Punto 1. Punto 2, Miguel, es en realidad, si es que la Fiscalía tendría algo que investigar y que decir, ustedes piensan que él no estaría procesado. Hay mucha propaganda detrás. Pero nosotros de ninguna manera protegemos, no y probablemente no sea cierto, ¿verdad? Porque lo que pedí que si es así que se investigue. Que si es así que se investigue, porque le vamos a proteger nosotros a nadie. Hola. Arturo. Sí, Arturo. Nombre, edad. Próspero Vareiro, 33 años. Sí, Próspero. Primero que nada quiero decirle a la diputada que me representa. Gracias. Que es una de las pocas que me representa dentro de la Cámara Baja. Por otro lado, quiero indicarle que va a ser la próxima presidenta del país. Una sola pregunta, si va a haber alguna reforma judicial como para que pueda evitarse la corrupción a nivel macro país. Sin lugar a dudas, te agradezco primero el concepto. Nosotros escribimos otro librito, yo escribí 5 libros ya.
que se llama Derecho Constitucional, Debate Previo, Corrupción en la Corte Suprema de Justicia, donde proponemos unas líneas de reforma constitucional. La justicia se puede reformar con reforma constitucional y sin reforma constitucional. Y la independencia es fundamental para brindar seguridad jurídica y tenemos proyectos, planes para poner por lo menos en la mesa de discusión. Hola. Arturo. Nombre, edad. Pablo, 29 años. Pablo. Antes que nada, mi respeto a la doctora. Doctora, te transmito el mensaje de mi mamá, de mi papá y el mío. El de mi mamá es que te va a votar. Ya dijo ya que te va a votar. Sí. El de mi papá es la pregunta la siguiente, doctora. Si de repente vos te candidatas, ¿verdad? Y supongamos nomás, en el peor de los casos, ¿verdad? Salís perdiendo por democracia, salís perdiendo, ¿verdad? ¿No perdemos acaso, doctora, una voz opositora, siendo que vos salís fuera de las listas, ya sea ni la de senadores, ni la de diputados, por ejemplo, o vos podés volver a entrar en una de las listas en todo caso? Porque hoy sos una de las voces que representa, te voy a decir, lo contradictorio y lo que mucha gente quiere. Ya le preguntaste, te responde Katia. Es lo que yo le decía, ¿verdad? La concertación es una trampa, porque el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Por eso es importante acordar. Entonces nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, porque de lo contrario, si justamente no somos capaces de consensuar para llegar a acuerdos y que no se pierdan valores importantes, nosotros proponemos una encuesta auditada. La encuesta auditada nos va a ofrecer la posibilidad de tomar decisiones inteligentes. Lastimosamente, en la concertación no se ha aceptado nuestra propuesta. ¿Consultada? Claro. Hola. Sí, Katia, muy buenos días. Hay un dicho que dice que la democracia no funciona si hay hambre. Cierto. Yo le hablo como un dirigente activo colorado que en estos días voy a presentar mi renuncia ante la ANR, así de categórico. ¿Cómo te llamas? Estoy trabajando mucho, yo soy Pedro y tengo 47 años. Y yo estoy trabajando mucho en este momento con los jóvenes y me preocupa mucho y quiero saber cuál es el proyecto para los jóvenes que están saliendo de las facultades y no encuentran trabajo. Yo tengo en este momento un drama familiar. Tengo un hijo que se está recibiendo en una de las facultades de la Nacional. ¿Y sabes qué me dice? Papá, yo quiero que me veas para irme al extranjero, porque en nuestro país no hay cabida, solamente para los corruptos y la impunidad reina. Bueno, ya está, señor, ya le va a responder Katia. Hola. Hola. Sí, nombre, apellido, nombre, edad. Juan 43, sí, Katia. Juan. Y doctora, 10 veces ya a votar por vos y ahí voto caletita. Veanme las veces. Está bien. Y vamos de vuelta, ¿no? Sí. Hola. 10 veces. Hola. 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 Bueno, ¿tu WhatsApp, Víctor? Sí, siguen consultando. Katia, ¿por qué persigue tanto a Cartes? Pregunta. Acaba de llegar ese mensaje. Porque es un peligro para la república, para la democracia, para el crecimiento, para la oportunidad para los jóvenes. Una visión totalitaria no nos permitiría avanzar como país. Entonces creo que representa un monstruo, un peligro. Hola. Arturo. Sí. Emilio, 33 años. Sí, Emilio. Le quiero hacer una pregunta a Katia, una suposición. En caso que le llegue a faltar 100 votos y viene una persona y le dice que va a vender 100 votos, ¿ella va a comprar? No. La respuesta es categórica. Yo no quiero votos por encima de los principios que nos sostienen. Hola. Hola. Hola, sí, nombre, edad. Victorino Guerrero. Sí. 65 años. ¿De dónde? Colorado. Villa Colorado. Colorado. Del Colorado. Soy seguidor de la doctora Katia. Y tenemos mucha esperanza en ella. Les pido, por favor, si sale elegida, que no defraude a la gente. Claro, no. Hola. Hola, Arturo, ¿me escuchas bien? ¿Verdad? Arturo, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Te saluda Diego Enrique. Sí, Diego. Sí, en presencia de Katia, ¿no? Sí. Sí, hola Katia, ¿cómo estás? Bien. Primero que nada, felicitar la decisión política de ser una de las precandidatas. Una precandidata que toda intervención
es una cita, prácticamente una tapa de diario. Tiene un aspecto muy positivo y otro que puede llegar a ser negativo, pero felicidades por eso. ¿Cuál es negativo? No, y el tema es que la vociferación aturde. La vociferación aturde. Quizás un perfil para presidencia de la República requiere de un carácter un poco más sereno, quizás, pero bueno, seguramente su equipo interno serán conversaciones ahí que se llevan. Sí, yo tomo la sugerencia, pero aturde más la corrupción, aturde más la exclusión, aturde más el robo descarado, pero te Arturo. está diciendo que baje más. Sí, voy a bajar más, sí. Vos mismo podés decir, claro. Aturde más esto. Hola. Sí, en medio de esa jungla de monos no se puede hablar despacio. Hola, Arturo. Sí, te esta señora será. Hola. Un segundito. ¿Quién Hola. habla? Daniel me llamó. Hola. ¿Y él que se remite? Hola. Hola. Daniel soy. ¿Qué tal, Daniel soy. Sí. Lo que yo quiero decirle a Katia es lo que ella está diciendo. Nosotros estamos cansados de los corruptos, de los que roban al país. Si llegase a ganar Katia, nosotros, el pueblo, te apoyaríamos para que vos disuelvas ese parlamento, porque ahí están los corruptos, ladrones, esos senadores que años están robando al país, y esa es mayoría. Gracias, señor, gracias, se entendió. Disolberto Oviedo era así, ¿verdad? Sí, en realidad hay una facultad. Tenemos que, en primer lugar, entender que el 2023 es una oportunidad. ¿Por qué tenemos que disolver? ¿Por qué no elegimos bien un parlamento? Bueno. Hagamos eso, gente. Yo les invito a elegir a los mejores hombres y mujeres. Hola, Arturo. Sí. ¿Me permití hablar con la futura presidenta de la República del Paraguay? Te escucha, Katia. Hola, Katia, ¿qué tal? Mi admiración, mi respeto hacia tu persona. Y me sumo al oyente que me antecedió hace un rato. Por favor, vamos a quitar a los corruptos ese sueldazo y vamos a darle a los policías, a los docentes, a las licenciadas en enfermería, que ganan, no sé, le denigran con su sueldo, senadora. Si puede meter un proyecto, por favor, cuando usted sea presidenta. ¿Quién está en línea? Hola. Comandante. Sí. Con la diputada Katia. Sí. Alfredo Castro, de 43 años. Sí, Alfredo. Diputada, ¿cuál es el plan de trabajo o el proyecto que tienen para levantar el Paraguay y que termine esta corrupción? Esa es mi pregunta número 1. Y la 2, ¿por qué no le da más participación a tu colega Álvaro Mariño? Sin que se entienda mal. ¿Álvaro? No, Jorge Ábalos. Una excelente persona, presidente de la comisión. ¿Y por qué Picoanga? Claro que sí, él es miembro del Frente Parlamentario. Y te digo, no le da cabida. Hola. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Muy mi respeto y un saludo especial a la doctora Katia. A la doctora concerniente al fútbol le quiero hablar. Doctora, ya que en la Cámara de Diputados no fue aprobado para que la CEPRELAT pueda supervisar o auditar, controlar a los clubes deportivos, ¿qué otras herramientas se puede utilizar para poder hacer el fair play que la FIFA indica luego? Acá en nuestro país tenemos un club de lavandería que debe ser supervisado por la CEPRELAT y lastimosamente este club lavandería le perjudicó grande al club Olimpia y todos sabemos quién es. No, en realidad, si es que no pasa ese proyecto es muy difícil, ¿verdad? O sea, que acá hay que apostar justamente por la auditabilidad, por la trazabilidad, por buscar que realmente ese deporte que tanto queremos, ese lugar de esparcimiento para nuestros jóvenes, ese remanso que nos invita a ponernos la camiseta del Paraguay, sea también un ejemplo de transparencia, un crisol de honestidad y fundamentalmente el lugar donde nuestros jóvenes pueden escapar de las adicciones, por ejemplo. Hola. Buenas tardes. Sí. Un saludo a la bella Katia González. Piropo ya tiró besito. Ya. No, yo me hallo en tu programa, Arturo. Me rehallo. Ya tiró besito ya. Sí, te tira besito. Bueno, ¿puedo seguir yo, comandante? Sí, yo soy el que tiro doctora, ¿qué se piensa hacer para captar el voto de los millennials? Eso que de los 18 años que no les interesa nada.
¿cómo? Ahí está donde se puede ganar, digamos, ¿verdad? De los 18 a los 25, que hoy por hoy yo creo que sabe cómo están ellos, ¿verdad? No les interesa nada de este tema. ¿Cómo se puede captar el voto de ellos, que puede ser determinante? Hablando de cosas que le interesan a los jóvenes. La política no habla de las cosas que le interesan a los chicos. A ellos les interesa el medio ambiente, les interesan sus oportunidades, les interesa la tecnología. Si la política sigue disociada de esos temas, va a ser muy difícil. Hoy nosotros estamos en TikTok, reventando TikTok, tratando de balsar un poco de contenido dentro, digamos, del esquema que es, y captando muchísimo voto de gente joven, así que le invito a seguirnos en el TikTok, a ver un poco nuestros proyectos también. Acá, por ejemplo, tenemos, y esto le re gusta a los jóvenes, yo te voy a dejar también esto para sortear. Vamos a sortear. Paraguay Eléctrico. Paraguay Eléctrico es una propuesta que nosotros en este momento estamos llevando adelante. Ese es cuando termina tu pregunta. Hola. Entonces, acá dejamos también remeritas para sortear. 2 libros y 2 remeras. Así mismo. ¿Está bien? Está bien. Hola. 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 Que no bueno, hola. Nuestra cara. Bueno, ahí están los teléfonos. Víctor. Sí, continúan los mensajes. Dice a la doctora Katia, mi esperanza y mi futuro van con mi voto para esa hermosa mujer paraguaya, que no le tiemble la mano y la voluntad de forjar un Paraguay. Raúl Núñez, 35 años. Gracias, Raúl. Dice, otra pregunta, ¿por qué hay corruptos? ¿Por qué hay impunidad? ¿Qué ella va a hacer con respecto a la justicia, ya que es un poder independiente? Dice que ella hice, no es que voy a hacer. Recuerden que yo llego a la Cámara luego de haber militado por mucho tiempo en la sociedad civil en la Coordinadora de Abogados del Paraguay. La justicia y su reforma pasa por el involucramiento y por el control. Nosotros ya hicimos, no es que vamos a hacer. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Cómo está? Bien. Hola, Katia. Oli. Patricio, 27 años. ¿Qué harías con los entes más corruptos? ¿A quiénes pondrías a la cabeza? Aduana y DINAC. Y otra pregunta. En caso de que tu gabinete sea salpicado por varios hechos de corrupción, ¿los apañarías como hizo Marito o lo cambiarías en el momento? En el momento, la manzana que está podrida contagia a todo el cajón. Hay que saber entender también de que tomar decisiones firmes inclusive nos puede privar de amistades, pero hay que ser firmes. Eso punto 1. Punto 2, ¿qué haríamos? Y buscaríamos a los mejores hombres y mujeres con un perfil que realmente nos pueda dar la garantía de transparencia. Hay en el Paraguay millones, no tienen oportunidades nomás. Con todo respeto, ¿poder preguntar si los colorados afiliados pueden votar el 18 en la concertación? No, probablemente, en principio, justamente una de las cosas que no se definió con claridad es el padrón. Por eso hablo de que la concertación hoy necesita o apretar el acelerador para llegar a acuerdos. Votar? No, en principio no. Hola. Porque no, se impugnan los colorados. Se impugnan los colorados. Sí, exacto, Hola. no pueden votar. Arturo. Sí. Buenas tardes para Katia. Mi saludo y mi respeto para ella. Bueno, yo lo que estoy viendo acá, una muy buena campaña, ¿verdad?, de esa diputada en Asunción, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa el interior. Sí. Ahí están los votos que a ella le va a hacer ganar las elecciones, si es que pretende en realidad. En realidad ese también es un mito, te cuento. El 43% del electorado está en el departamento central, el 10% está en Asunción, después está Alto Paraná y Encarnación. Esas son las grandes cabeceras departamentales. No obstante, nosotros estamos visitando también el interior del país, sobre todo porque nos interesa ofrecer una alternativa. Hoy el voto, y Paraguay cambió mucho, es más urbano que rural. Hola. Buenas tardes, Arturo. Sí, buenas tardes. Qué suerte tengo, entré 2 veces esta semana en tu programa para hablar con Katia. Saludos, Katia González desde Caguazú. Desde Caguazú, qué lindo. José Félix Estigarribia. ¿Edad? 22. ¿Hace cuánto que soy colorado? ¿Vos sos colorado? No estoy afiliado a ningún partido. Perdón, te escucha. Mi votante total. Sí, claro. Y yo le dije a Martín Burr a mí me ayudó a salir de una situación difícil de conseguir, sin conseguir trabajo. Ahora. Me gustaría ver la dupla Martín Burr, Katia González. ¿Qué te parece esa dupla, Katia? ¿Qué dupla quiere?
Martín Burr, Katia González. Katia González, Martín Burr. No, él te dice Martín Burr, No, Katia. No, él te pone Martín primero y vos dos. Hay que establecer un mecanismo donde no sea simplemente antojadizo, sino que realmente nos pueda dar de que esa dupla se proyecta vos no como vas a ser figura ganadora. del reparto. No, perdón, Katia, ¿va a ser presidenta o nada? Ella una segunda posición, no. Responde ella. Bueno. No, ¿o miento o digo la verdad? No, decir la verdad. Es la verdad. Ella Yo voy a colaborar siempre. No, vos. Pero yo no sería una buena Por compañía. ejemplo, con Soledad Núñez, Soledad, vos 1 y Soledad 2. Nosotros estamos hablando con Soledad. Pero vos 1 y ella 2. Estamos hablando. No me respondés, pues, doctora Katia. Es que, ¿sí o no, Blanco? Qué esa, autoritario, che. Esa es una respuesta política, decime ya. Yo no pensaba que vos eras así, Arturo. Hola. Yo te veía así más democrático. A mí me cuesta la democracia. Sí, Hola. te cuesta. Hola, Arturo. Sí. ¿No díselo? Hola. ¿Te escucha? ¿Qué tal, diputada? Bien, estoy. Le está haciendo día a uno a Arturo, increíble, por eso yo digo que va a ser presidente de la República. ¿Qué quiere del Paraguay. decir que me hace día 1? Ampliar, extender tu opinión. Vamos a zapar donde Ari, Arturo. ¿Vale? Vamos a zapar donde Ari, diputada Katia. La típica paraguaya. La que te quede y no es nada frente a lo que es la diputada. Mi señora no es nada delante de ella, veo. Ay, chichadía, uno te está haciendo la diputada, Arturo. Es vende tipo. Que de impresión para la diputada vende tipo, ve. Bueno, aquí usa Arturo. ¿Va, Gracias. Los jóvenes son un pilar muy importante y tenemos que ofrecerles las alternativas y las oportunidades para que quieran quedarse en el Paraguay, Arturo. Hola. Arturito. Señor. Arturo, yo soy Juan, 37 años. Quería consultarle, yo no tengo ningún partido político, no me interesa. Ella puede casar, yo puedo ser su primer caballero. ¿Qué dice? ¿Cómo eliminar? ¿Quién es el primer caballero? Este es un calentón. Sí. Este es un gran calentón. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Sí. Rodrigo, si podés poner un poco acá en el aire. Se está por morir de Nicaniza. Hola. Hola, me llamo David, 30 años, Azuceno. Sí. Mi admiración por esta señora tiene mi voto. Yo le preguntaría si podía reformar la justicia, porque no hay ningún político que está hasta ahora para la gente que sea un ejemplo y se recupere la moral de la gente. Sí, tenés razón y hay que apostar a una reforma profunda del sistema de justicia que incluya al Ministerio Público. En un país puede haber corrupción, pero lo que no se puede tolerar es que haya impunidad, de que los grandes delincuentes de cuello blanco sigan hoy posando en alfombras rojas, en actos, siendo diputados, senadores, ministros, y eso depende de la ciudadanía. Pancho, ahí no está Francisco Rodrigo. Traen por tu celular porque ya no tiene más batería. Hola, tu chinimboloche. Hola. Cargador. Hola. ¿Veo? Sí, preguntan qué opina de Payo. ¿Qué opina, también otra consulta, qué opina del gobierno de Ricardo Estigarribia, intendente de Villa Elisa? Con Ricardo hemos trabajado bien en la pandemia. Como diputada departamental creo que es importante establecer una alianza con personas que están cercanas, ¿verdad?, a nosotros, y creo que es un buen gestor y que supo leer el momento histórico que vivimos en la pandemia. Hola. Mucha inversión en salud. Hola, Arturo. Sí. Muy buenas tardes. José, 52 años. Sí. Katia, mujer hermosa, cuñada en Mareté, fuerza, ojalá seas presidenta. El Paraguay necesita una... Hola. Gracias, José. Yo te juro que voy a venir a tu programa. No me quiero como co-conductora hasta abril del 2023. ¿Saben qué no se cortó? El debate contigo, ¿Cómo? ¿Y la democracia por casa cómo No, andamos? con tu voz, la última palabra, comandante. Sí, mi amor. Bueno, sí, hola. mi amor. Así nomás. Hola. Sí, presidenta. Hola. Arturo. Señor. Buenas tardes y buenas tardes para Katia. ¿Te escucho? Sí, bueno, es lo que yo estoy viendo y me preocupa algo, sí que queremos cambiar, ¿verdad? Esta ¿cómo se dice? Hegemonía. Hegemonía de los colorados. Es que la campaña se tiene que dirigir un poco más hacia el interior también, doctora, sí. Porque
En el 2008 recuerdo que Lugo empezó desde la campaña, desde el fondo, juntando votos. Porque la capital, sabemos luego que tenemos, no sé cuánto, 380.000 funcionarios públicos, no sé qué. De eso difícilmente se pueda cambiar su voto. Bueno. Sí, estamos recorriendo. Yo les cuento que estuvimos por Hernandaria, por Chinocué, que es un distrito de Itacurú, ¿verdad? Estamos recorriendo, nos hemos ido ya a Itapúa, a Fran, a Carmen del Paraná, a un montón de lugares, a Yolas. Estuvimos recorriendo prácticamente desde el fondo allá en Paso de Patria, ya hemos llegado ahí, pasando, digamos, por distintos departamentos, incluyendo el Chaco. Hola. Hola, buenas tardes. Sí. Doctora Katia, mis respetos y para toda la audiencia. Tres cositas. Nuestra soberanía, ¿qué va a hacer con nuestra soberanía? Para salvar nuestra soberanía, estamos invadidos. Dos, ¿de quién es todo el Chaco? El gas que está ahí, el petróleo, ¿de quién es? Tercero, último, ¿a quiénes le va a poner para sus colaboradores? ¿A un abogado para el Ministerio de Salud y así igual que los otros, o va a poner gente técnica en los ministerios que corresponden? Bueno, está la tres poder de síntesis para responder, Katia, no hagamos largo, porque estamos a 10 minutos del final. A 10 minutos del final. Bueno, la soberanía es muy importante y para eso hay que saber negociar Itaipú. Acá dejamos unas propuestas que yo creo que los compañeros pueden compartir a través de este código de barras y leer un poco cuáles son las alternativas del Paraguay en cuanto a soberanía territorial y energética, fundamentalmente. Después preguntó el... Que venga a la Paloma de Espíritu Santo. Sí, vamos a irnos a la Paloma. Canín de Yu. Canín de Yu, sí, dice, señor. Tuvimos por Nueva Esperanza. Cercano. Hola. Hola. Hola, comandante. Bien. Comandante, mi respeto para la candidata a presidenta de la República. Una pregunta para ella y una para vos. Rubén Benítez, 49 años. Señora Katia, ¿es tan difícil trabajar por la salud? Uno. Segundo, por la educación. Y tercero, por la seguridad del país. Y Arturo, Katia 10-0 le gana, o sea. ¿Y que esto es un partido de fútbol, Claro. Katia ganó 10-0. Ganó 10-0. Por lo menos dame un gol de honor, como le conté al viejazo, ¿verdad? Claro. El tanto del honor. Tu respuesta, Katia. No, no es difícil. Simplemente tenemos que elegir a las personas adecuadas para ocupar los espacios políticos. Hola. Hola, Arturo. Nombre y edad. Oscar Cubilla, 75 años. Brillante el programa, Arturo. ¿Puedo hablar con la doctora Katia? Sí, claro. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Brillante su proyecto, doctora, brillante. Todo le vamos a votar. Ya nos quita luego el sueño de que usted sea presidenta, en el buen sentido de la palabra. Se convirtió en la Mona Lisa de la política. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no sé si voy a ser Chilaver, ni Roque Santa Cruz, ni Aedo. No sé si soy la estrella que ustedes tienen hoy en el fútbol, pero lo único que les puedo decir es que soy una paraguaya, una mamá, una ciudadana que quiere lo mejor para su país y realmente necesitamos renovar, necesitamos renacer, matar a este sistema que nos tiene en el atraso, en la hambruna, en la falta de oportunidades, y sí van a tener una aliada para jugar como goleadora, defensora o atacante o mediocampista o arquera, pero vamos a estar ahí porque somos realmente, como somos las mujeres paraguayas, esas que hemos logrado en momentos difíciles del Paraguay reconstruirlo. Hola. Hola, Arturo. Señor. Katia, hermosa, belleza, siempre quise verte. Katia, quédate en donde estás, con todo respeto te lo digo, ahí vos haces patria. ¿Qué dice? No, y que me quede, ¿verdad?, en la cámara, ¿verdad? Estamos evaluando con el equipo, no se preocupen. No. Hola. ¿Sabes lo que me gusta? Es que el meme de él va a ser lito conmigo, no como el de Santi. Hola. Vaya, ¿cuál era? El meme de Denis. ¿Qué es lo que Denis? Porque él me mira así con más amor que con Santi, era así. Era ese no vas a tener más. El récord más. Sí, señor. Hola. Arturo. Sí. Neri Portela, soy 52 años. Sí. Villalitense. Una consulta para Katia. Señora, usted cuando sea presidente va a poner
cada uno en su lugar. O decirte, yo soy topógrafo, a un ingeniero civil y topógrafo en catastro. Gracias. Sí, hay que buscar los perfiles. A veces también tenemos muchos estereotipos. Por ejemplo, hay gente que dice que en el Ministerio de Salud solo tiene que estar un médico. Y en realidad tiene que estar una persona que entienda de economía de la salud, de gestión pública sanitaria. Entonces, no necesariamente, busquemos salir un poco de esos estereotipos. Sí te puedo decir que van a haber muchas mujeres en mi gobierno, en mi gabinete, porque creo que nos debemos eso como país. Y bueno, y cada chancho en su estaca, decía mi papá. ¿Qué esto es? Hay pro gente que este es vos. Sí, ayer es el meme que circula desde estaba circulando eso. ¿Qué dice? No, que cómo hay gente que te cree, algo así. No sé, creo que sí, no me fijé bien. Ah, ¿te pusieron una voz? Sí. Esos son los perros. Tendencia. Esos son los perros. Bueno, vamos con la última llamada y después cerramos con Katia. Hola. Juan Diego Fernández. Sí. Mi respeto a la presidenta. Gracias. Ya tinté el dedo por ella. Mi nana. Y hermosa mujer paraguaya. Gracias. Gracias. Ya está. Grandes calentones. Hola. Grandes calentones. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Qué podía hacer un favor la doctora Katia y con Celeste? Yo creo que ya en con Celeste. Después yo pegar a Bachi, por favor, demasiado maricón ese. Ya está, le quiero pegar a Bachi y se fue Celeste. Bueno, gracias. Vamos con lo último de WhatsApp y despedimos a Katia y agradeciendo tu presencia. Otra consulta, ¿cómo recibirá Katia el eventual advenimiento del Ñemonguetá a la concertación? ¿Competirá o replanteará su fórmula presidencial? No, es importante que estemos todos, que podamos dialogar, que podamos debatir. Yo veo difícil. No creo que cambie mucho el escenario, porque lastimosamente no hemos hecho los esfuerzos necesarios para que esta concertación tome un verdadero cuerpo. Vamos a ver lo que pasa. Esto va a ser una interna liberal ampliada, eso asfixia, eso decepciona un poco, pero hay que decir que estamos en el camino correcto porque finalmente estamos construyendo país. Bueno, compañeros, si quieren hacer alguna pregunta de la mesa, concluimos con la señora Katia. Sí, sobre el tema, porque repitió el tema de la interna liberal ampliada. O sea, entiendo que no está de acuerdo con el sistema, pero eso no quiere decir que en caso de que un liberal termine ganando en la concertación, usted apoye a los liberales. Sí, yo por una cuestión de responsabilidad histórica no puedo abrirme de esto, pero creo que no estamos siendo suficientemente inteligentes y que estamos dejando librado al azar ganar o perder en el 2023. ¿Quién te va a acompañar? Y estamos viendo. Bueno, te va a ir sin decirnos. Sí. Comandante. Porque yo creo que ya está. ¿Sabes? Él va a ser mi ministro del Interior. Ya está. ¿Para qué? Acabo de decidir ministro del Interior. ¿Por qué? Y porque sí, porque tenés toda la pinta para ser un ministro del Interior. Un tipo more, como dijo Cride. Un tipo eficiente. ¿Sabes lo que dijo Cride? No, ¿qué tipo more son? Ya está acá. Vos sabés que me acabo de iluminar. Acá vino una luz así cegadora. Y ya sos mi ministro. ¿Y qué es lo que querés? Comandante, usted asumirá en Así agosto del 2023 como ministro del Interior. ¿Por qué ves ese rasgo? ¿Por qué crees que puedo ser? Y porque sos dinámico, sabes atajar, sabes contener, sabes hablar, sabes bajar la caña, sabes elogiar, ya está ya. Bueno, llegas a territorio, ¿qué es lo que vos te tácticamente vas a poder distribuir los espacios, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que opinas? Que no puedo... Yo voy a durar, no sé lo que puedo, me van a sacar por político, me van a hacer ya que raque ese tipo a cambio, ¿no? Sí. No, ya Deni como ministro del deporte le voy a decir, sí. Muy bien. Está. Sí, cero corrupción. Cero corrupción. Ahí está, muy bien. ¿Sabes cuánta gente que me trae calabozo? Van a tomar agua una al día nomás. No va a haber joda. No va a haber joda. ¿Qué pasa, Vito? Ministro. No, atento. ¿Me crees? Sí, sí, claro. Pero Katia es la invitada y ella tiene que hablar sobre el final, sobre lo mío. Katia, tenés 3 minutos de lo que quieras para cerrar agradeciendo tu deferencia y te ruego me disculpes si hubo una informalidad de mi parte. No, por favor. Quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho, que dice más o menos así: porque vi que la mujer no era tenida en cuenta y porque advertí que la mujer era una reserva moral y espiritual importante, me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente, no solo por la reivindicación de nuestros derechos, sino también de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros hombres y de toda la sociedad.
¿Una poesía? ¿De amor? ¿Una poesía finalmente? No, es una frase de Eva Perón. De Eva Perón. ¿Y qué opinas de Evita? Una mujer que acompañó en su tiempo, que fue, digamos, ha roto también muchos estereotipos. ¿A favor y en contra? Sí, señor. Ya sabe vos cuando le dijo, ¿y esa señora quién es? ¿Ya sabe? No sé esa anécdota. ¿Y quién es? Anda a preguntar vos quién es, ¿ya sabe? Gracias, Katia, por tu presencia. Por favor. Eso vamos a regalar, eso ahora. A usted. Por favor, acá todo para nuestra audiencia maravillosa, me hallé. Si me pueden invitar así como una coprotagonista acá de este espacio. ¿Cómo no? Así será, Katia, muy amable. A ustedes. La pausa y volvemos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, R.I. de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecea con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Decidí prestigio y calidad. Exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Dale un respiro y dale un giro a tu vida, convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ofidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales de tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremoso y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país, con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o hacer tu compra a las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Vamos con el repaso, señores, de la categoría intermedia, fecha 12, arranca mañana con 2 partidos. Iteño River a las 15 en Itá. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela. Volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá y acércate a cualquiera de las 3 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Iteño River mañana a las 15, Luqueño 2 de mayo 19:30 en el Feliciano Cáceres. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más de repaso de la categoría intermedia, 2 partidos el día sábado. Martín Ledesma Colegiales a San Lorenzo. Siempre hablamos del sábado por la mañana, 10 de la mañana.
¿Quieres una solución en la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Mañana en Shell cargas la mejor calidad en nafta a 400 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 400 guaraníes menos por litro mañana en todas las estaciones Shell. Shell, porque lo que cargas importa. El día domingo, 2 juegos. Fernando de la Mora, 3 de febrero, a las 10 de la mañana, mismo horario para Santaní, Guaraní de Trinidad el domingo. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva, versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking, detrás del Centro Médico La Costa. Síguenos en redes como @Drugstore Asismed o llamando al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. El lunes, 2 partidos. Independiente Rubio a las 17, 19, 15, Trinidense Pastoreo. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarás en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, 3 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Toyota Hilux, 100 premios en efectivo por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT, Sheporemoy. Vamos a escuchar a Guillermo Barros Esqueloto y a Gustavo Gómez en segundos. Conferencia de cara al partido amistoso de Paraguay. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes sociales de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En estos momentos están en un hotel céntrico Odair con Brian Zamudio. Brian Zamudio va a las 3 de la tarde en Cerro. Se oficializa todo y se queda allá para practicar. Se pone a disposición de Chiqui. Eso va a pasar ahora, en pocas horas. Ahora está con Odair, con su representante, va a Cerro, acuerda todo y ya se queda con el plantel de Cerro. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, compra-venta de nuevos y usados, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mujeres y Fernando Calonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com, regala amor, regala Vemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444, Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, guatebaño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelto y Camino Lucas San Lorenzo, ruta 2, Capetá, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17 y medio y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Y en Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Quiere decir, niño, que Brau? Sí, en el cierre de la noche cambiaron las cosas ayer porque no atendía el presidente nacional, estaba en plena reunión. Y
cuando ya se despidió de sus compañeros, inclusive ya estaba sacando sus cosas para ir a la Argentina, estaba muy entusiasmado con ir a Central, un llamado de un alto directivo, Aldo Harrison, llama, dice, no, Bruera se queda, le compramos el pase. Porque se iba... Sí. Igual esta mañana iban a hablar con el jugador para explicarle eso, porque yo tenía la mente puesta en Argentina, en Rosario Central. Es más, me decían que es un jugador que no necesita, es un jugador que viene de pudiente, que inclusive él hace poco se fue de vacaciones en una conocida zona, o sea, no necesita, no es que viene con todo respeto con algún jugador de la Villa y compañía, no, es un jugador ya pudiente que no va por el dinero, sino sus expectativas futbolísticas en sí. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrado, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Atención, Capital La Plata Empeña anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catarina, sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Plata Empeños, cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. Los insecticidas Knockout en aerosol de ayuno combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empieza a fiestear. Así que Facundo Bruera, goleador de Nacional, sí, se queda Nacional. Se queda. Nacional le comunicó que hace uso de la opción. Tu papá tiene estilo, vení a Arimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participar del sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax, Arimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible, con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock hoy. Pack de 2 unidades de cerveza Polar Lata 350 ml a tan solo 22.000 guaraníes. Sí, solo 22.000 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. ¿Cuál es la multa, Pancho? La Conmebol sacó una resolución esta mañana, hace instantes, donde multa a Olimpia por invasión del terreno de juego. En el partido ocurrido frente a Peñarol, el niño que saltó a la cancha en un momento dado del partido. Bueno, esa situación le cuesta a Olimpia $25.000 a ser debitado del dinero que va a recibir ya por parte de la Conmebol. O sea, en este caso, de los $550.000 va a recibir $525.000. Olimpia ya debitados los $25.000. ¿Y el chico quién es? Era un menor de 10 años que quería abrazar a Derly González. ¿Pero saltó de dónde? De zona de Albirroja, Plateas VIP. ¿Del estadio Albirroja? Sí, en pleno segundo tiempo. Y en redes inclusive decían que podía pagar, no sé si era el tío o el sobrino de Jabones, el niño. ¿El mismo era? Sí. Sí, porque inclusive en redes decían, sí, eso puede pagar, no recuerdo si era su tío, su sobrino o algo así. Pariente. Pero a él le identificaron como que ingresó a la cancha. Por eso le terminan multando a Olimpia. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller de Yotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Hora 13:12. Mili Empeño, Vente, arreglos de joyas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Subite al Jet Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295, con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo.
Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, compra y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra de celo gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 0991-670-000. Ingresa a bristol.com.py. Vamos a sortear eso, niños. Sí. Una remera y un libro de Katia. 2 ganadores. ¿A qué número? 618-4700. Son 10 llamadas, Rodrigo Cancián. Te está llamando niño Jorge. Son 10 llamadas. La remera de... La remera de Katia que dice Paraguay eléctrico, yo puedo, y el libro. Un libro y la remera. Un libro y una remera para el ganador. Son 10 llamadas. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 445 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Papá merece estar tranquilo con Robiloc alarmas monitoreadas. Podemos darle esa tranquilidad. Nuestro sistema te brinda protección estés donde estés por el Día del Padre. Si contratas tu servicio en junio, te regalamos una cámara IP para darle a papá la tranquilidad que solo Robiloc le puede brindar. Llámanos al 0982-232323. Robiloc alarmas, estés donde estés. Vamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, su nombre y últimos 3. Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola, 618-4700. ¿Ya probaste sorteo? Ingresa al Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro, te registrás y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Hola. Buenas tardes. Jorge. Señor, su nombre. Felipe Fernández, 482, correcto, Felipe, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía, anotada. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gánale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos. Con Etidol 400, gánale al dolor, Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Hola. Pedro Gamarra, 918. 918, ¿verdad? Correcto, Pedro, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Jorge. Señor, su nombre. Gilberto Belloso, 871. Anotado. En Comecipar, con tus créditos nuevos participá en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comecipar.com.py. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Hola. Señor, su nombre. Jorge González, 714. Jorge 714, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Cómo está, señor, su nombre? Hipólito Osorio. Hipólito, últimos 3. 926. Anotado. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? César Aranda, 608. César 608, correcto, señor, anotado. César, siguiente, hola. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, su nombre. Ariel Paredes, 255. 255, correcto. 1 y cerramos, hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Javier Achar. Últimos 3, Javier. 714. 714, correcto, anotado, están los 10 anotados. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Periodos 22, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Yuar ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Está saliendo del hotel ahora Brian Zamudio a Cerro. Quiere decir que en breve instante, en media hora, ya estará llegando a Cerro Porteño. Firma todo acuerdo y será presentado en Cerro. Brian Zamudio ahora va a ser. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Superyalam 751 Casico Bicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa, Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad, Midea. Sentite en casa, sentite en Midea, simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britan S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos Kenda. Llegó VPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios, pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay, nuestra aplicación móvil, visión, banco más digitales, más humanos. Tenés los numeritos, Víctor, para pasarle a Denis los dos ganadores de los libros y las remeras. Tendremos dos ganadores. Ya tengo. Ya tenés. Sí. Vamos con el primer ganador. Numerito. Número 1. 1, Luis Delgado, 821. Luis Delgado es el primer ganador. Anotamos aquí, Luis Delgado. Siguiente. El otro número es 7. El 7 corresponde a Hipólito Osorio, 926. Hipólito Osorio, Luis Delgado se ganaron las remeras y los libros de Katia. Bueno, Alberto Romero, representante de Roberto Fernández. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, Arturo. Un saludo cordial para vos, para tu compañero y a tu audiencia. ¿Es tanto así lo del interés que tiene Cruz Azul en contar con Roberto Fernández, Alberto? Mira, esa posibilidad de Cruz Azul se viene manejando prácticamente de enero de este año, que la primera opción creo que era Pulpito Duarte y después apareció atrás Roberto Fernández. No se pudo llegar a un acuerdo en lo económico con Guaraní y ahora aparentemente reflota de nuevo la posibilidad, ya que Pablito Aguilar dejó un cupo abierto para la saga. ¿Y qué se puede avanzar en esto? Y más que Cruz Azul haga una propuesta oficial a la gente de Guaraní. ¿Y sabes si lo hizo Guaraní, cómo maneja? Y si no lo hizo, yo creo que lo van a hacer. O sea, es la información que yo manejo. ¿Y te convocarán, cómo es, para una reunión sobre el caso? Y creo que no, o sea, que cuando lleguen a un acuerdo con la gente de Guaraní, seguramente la gente de Cruz Azul me van a llamar para ver el contrato de Roberto. ¿Su contrato hasta cuándo es de Roberto Fernández con Guaraní? Hasta diciembre del 2023. ¿Qué más podemos adelantar, vos como representante, Alberto Romero, en el caso de Roberto Fernández? ¿Qué podría pasar en las próximas horas? Y como te dije, esperar que Cruz Azul oficialice su propuesta. Esto es de club a club. Nosotros después podemos entrar, pero en este momento las cosas se tienen que manejar de institución a institución. Y más que desear que salga, porque es un buen momento para que Roberto dé el salto hacia afuera. Yo creo que es ideal, o sea, está en la edad correcta para mí para que pueda salir. Es decir, Roberto Fernández ocuparía la plaza de Aguilar, de Pablo Aguilar. Así mismo. Ellos estaban sin cupo y ahora se abre esa posibilidad con la salida de Pablito Aguilar. Gracias, Alberto, muy amable, gracias. Dale, Arturo, un abrazo. Gracias, Roberto Romero, representante de Roberto Fernández. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más, Fortima Frutica presenta Guayacoco, toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco. Fortima Frutica en tu punto favorito, que comience la fiesta, Fortín combina con todo.
Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Todos los domingos de día 12 está Albert con Entretenidos por Radio Monumental. Y esto es una inspiración propia del programa que invitamos todos los domingos a escuchar. Y escuchen esto que es muy bueno, escuchen ustedes. La noticia positiva de la semana fue el reencuentro de Berta Rojas con la Rojita, su querida guitarra, que fue encontrada y llegó al país al encuentro de su dueña. Tenemos la entrevista exclusiva con... ¿Cómo? No. ¿Cómo que otros medios ya le entrevistaron a Berta? No, tranquilo. Nosotros... No, la entrevista no es con... La exclusiva no es con Berta. La exclusiva es con la Rojita. Hola Rojita, ¿cómo estás? Ah, claro, está bailando, está danzando, danza paraguaya. Está danzando en una pata, por supuesto, me imagino. Bueno, Rojita, contanos un poco. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te robaron? En los Estados Unidos, claro. Es cierto, resulta que yo no sabía muy bien la historia. Bueno, no me enteré de decir los detalles exactamente, que digamos, que bien se expresa la Rojita, ¿eh? Bueno, Rojita, y contanos un poco, ¿cómo fue el momento, ese momento en que te robaron? ¿Cómo fue, Rojita? A la escucha. Me imagino que fue un momento, sí, de mucho suspenso, mucho miedo, mucho terror. Híjole, no, me imagino. Qué terrible. No, qué momento, pobrecita. ¿Y dónde estaba Berta en esos momentos, Rojita? Claro, estaba compartiendo con la gente, estaba socializando, claro. Brindis y esas cosas, ok. Y en todo este tiempo, ¿te pareció que en algún momento ibas a volver con tu dueña o no tenías esperanza luego? ¿Qué te pareció? Y sí, seguro. Era algo casi imposible. Claro, me imagino. Me imagino la desesperanza en un momento así. Bueno, pero finalmente te recuperaron. ¿Puedo decir que fue suerte? María Auxiliadora, pero lógico, claro, en el día de María Auxiliadora te recuperaron. Eso no fue suerte, estoy seguro. Estoy seguro que fue la fe de tu dueña. Claro. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué planes tenés, Rojita? Va a grabar un disco, claro, ¿viste? Gloria Gaynor, el disco, qué bien. ¿Y supiste algo de Paraguay en todo este tiempo? ¿Te llegó noticia? Y sí, claro, por todo el mundo trascendió lo del crimen organizado, claro, la mafia, lastimosamente. ¿Algo más que te enteraste de Paraguay, de nuestro país? La victoria de Olimpia contra Cerro en la olla. Sí, esa noticia también recorrió el mundo, había sido. Bueno, Rojita, gracias por esta nota. Muchas gracias por esta nota. ¿Qué? Nota no. Gracias por estos acordes. Muchas gracias. Bueno, así tuvimos la entrevista exclusiva con la Rojita. A Berta le pueden entrevistar todo, no hay problema. Pero a la Rojita solamente nosotros aquí en Entretenidos. Sí, señor. Se va de 10 a 12 los domingos por Monumental. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 su pila cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza Super Espuma, cuidadores del descanso de mamá y papá. La Loteadora Inmobiliaria te trae un regalote por todo junio. Contamos con hasta 25% de descuento en todas las cuotas de nuestra fracción residencial La Victoria, ubicada a 30 kilómetros de Asunción. Lotes con 450 metros cuadrados, con servicios básicos, luz, agua y doble avenida empedrada. A 10 minutos del centro de Guarambaré. Comunicate al asterisco lote o en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más segura en la vida. Las SVK, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Ingresa a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. Para que comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py.
Desde ahora Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocatril y pulpa negra. Encontranos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en buenos asados una fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charty Ser. Con tus tarjetas de crédito Bancopp compras hasta en 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país y además acumulas puntos. Promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Carlos Esqueloto, hablando en conferencia, mañana volverá a hablar al mediodía, después del partido, y Gustavo Gómez. Bueno, creo que es un equipo bien trabajado, con muy buenos jugadores que tienen su figura en son, y que son un equipo que está preparándose para el Mundial, y obviamente es un equipo que está hecho y que va a buscar hacer un buen partido y sumar confianza para llegar bien al Mundial. Quizás nosotros estamos en otra situación, nosotros estamos empezando un proceso donde apuntamos a armar un equipo que sea bien competitivo, y estos partidos nos sirven para ir viendo cuáles son nuestras armas y cuáles son nuestras cosas buenas que podemos llegar a ir creciendo a través del futuro. Paraguay perdió el partido anterior contra Japón 1-4. ¿Crees que este partido contra Corea tendrá un resultado diferente al de Japón? Sí, sin duda hemos acumulado una semana de entrenamiento, hemos logrado llegar y poder aclimatarnos al nuevo horario nuestro, porque quizá en Japón llegamos y a los 3 días jugamos. No tuvimos la posibilidad casi de entrenar solamente el día anterior por el protocolo de COVID. Sin embargo, acá en Corea hemos trabajado 7 días o 6 días previo al partido. Estamos casi con las posibilidades de los jugadores que teníamos completo. Aún faltan algunos jugadores por lesión, como Julio Enciso, Morales, Martínez, otros jugadores que son importantes en este proyecto, pero creo que estamos bien entrenados y bien preparados esta vez, a diferencia del partido con Japón, para sacar un buen resultado. Para Gómez, sé que se unirán los jugadores que no pudieran unirse al partido contra Japón. ¿Y crees que el partido contra Corea será diferente al partido contra Japón? Sí, yo creo que sí, como dijo el entrenador, tuvimos varios días de entrenamiento, vamos a tener ya tenemos la idea clara de cómo enfrentar a Corea, y creo que ayuda muchísimo, ¿no? También el tema de la aclimatación, de adaptarnos al horario, y yo creo que mañana vamos a hacer todo lo posible para hacer un gran partido. Y para Guillermo, ¿en qué te encontraste más antes del partido contra Corea? ¿Cómo? ¿En qué te encontraste más antes del partido contra Corea? ¿En el entrenamiento o cómo preparas? Bueno, teniendo en cuenta el rival, que es un equipo que tiene jugadores de nivel internacional y que va a jugar un mundial y se está preparando para eso, obviamente para nosotros es, en este momento de preparación, de poder encontrar un equipo, de un proceso que estamos armando nuestra selección, creo que es muy bueno empezar a competir con aquellos equipos que van a estar en el mundial y empezar a ver cuál es la dinámica, el nivel, y poder empezar a competir. Así que hemos preparado el partido para competir contra Corea y tratar de hacer un partido no solamente inteligente y bien planteado y con buenas decisiones, sino tratar de sacar un buen resultado.
y estuviste en Corea y hacía un partido contra Corea en 2014, ¿no? Y ¿cómo sientes la diferencia entre 2014 y ahora? Sí, yo creo que Corea siempre se ha caracterizado por tener jugadores rápidos, y el equipo actual nuestro también creo que también tiene jugadores rápidos. Cambió, digamos, bastantes jugadores de ese año hasta aquí, pero como dijo el entrenador, es un grupo nuevo, un proceso nuevo que está comenzando, y la idea es sumar amistosos partidos y formar un gran equipo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y las palabras del entrenador de la selección, Guillermo Barros Esqueloto, y Gustavo Gómez, de cara al juego amistoso. 7 de la mañana el partido de Paraguay. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoté, San Cristóbal, La Agrícola S.A. de Seguros Generales. Que ningún olor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Desde EMSA Inmobiliaria cumplimos tu sueño y hacemos crecer tu inversión. Con cuotas fijas y mínimos requisitos puedes tener tu lote propio en la ciudad de tus sueños. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales o seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de Aquí Pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF, siempre cerca tuyo. Tentativo equipo dentro de lo que podría presentar Paraguay. Hay sí algunos que se van sumando dentro de la formación que inicialmente no estaban para el partido, que ahora sí están disponibles. Sí, va a jugar, así como están las cosas, Anthony Silva en el arco, Iván Casal de lateral derecho, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Santiago Arzamendia. Sí. Matías Villasanti, Ángel Lucena, Richard Ortiz, Jesús Medina, Miguel Almirón y Ángel Romero. Es lo más probable. En minutos nos metemos nuevamente en el tema del equipo, porque aquí estamos buscando el estadio para Ameliano. Claro. Creería que también la misma situación, ya va a estar un poquitito hastiado del tema, pero la situación propia de no tener novedades. Veremos si hay algo a estas horas. Héctor Melgarejo, te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Es un placer conversar contigo y con lo que te acompañan ahí. Bien, presidente. Ustedes no saben algo, Jorge, ¿eh? Y por eso, si nosotros no sabemos, creo que por allí no hay novedades, ¿verdad? Hasta aquí, presidente. No, yo creo que inclusive usted ya está cansado del tema, ¿eh? Sí, porque ya es jueves, muchas vueltas, uno no encuentra situación, mira el estadio de Trinidense, el horario del partido que se va a jugar, lo bien que se está trabajando allí, cómo está el campo de juego, entradas, salidas, aficionados, o sea, no se encuentra por lo menos explicación del por qué primero no va a jugar en Trinidense, y a partir de allí, ver qué define la divisional o la APF donde van a jugar finalmente de local. Y sí, realmente estamos esperando, ¿verdad? Saber qué nos dicen de nosotros. Hay una realidad, que hoy el estadio del Martín Torres está inhabilitado. Nosotros habíamos recibido una notificación de inhabilitación hace 20 días, más o menos 15 días, y hasta hoy no recibimos la notificación de habilitación, que para mí sí es un punto de inflexión grande, pues si bien no se puede programar el partido contra Olimpia y que sea por seguridad, pero el estadio para mí tiene que estar habilitado, ¿verdad? O sea, el partido contra Nacional Ameliano debería haber programado ya en el Martín Torres y no tenemos esa habilitación, ¿verdad? Que sí es algo que incomoda. Cuando llegó esa comunicación la habilitación del estadio, que no reúna las condiciones para el partido Olimpia, ya es otra cosa, ¿verdad? Cuando llegó esa comunicación, el por qué, el motivo, que tenían que mejorar o que era el punto. El empastado, llegó justo. Nosotros habíamos antes del parate, una semana antes o 10 días antes del parate más o menos, nosotros habíamos hablado con la gente trinidense y fuimos los primeros que conseguimos la semilla de invierno, pues justo el que se encarga del mantenimiento de la cancha trinidense se encarga de varios estadios acá. Y tuvimos nosotros la primera opción y compramos la semilla de invierno. Y entonces hablamos con la gente trinidense y hablamos con ellos y se sembró, pero para sembrarse la cancha prácticamente se tiene que pelar, se corta al nivel del piso, ¿verdad? Y Trinidense había disputado un encuentro contra Tireña donde se notaba el campo de juego que estaba muy marrón, vamos a decir, ¿verdad? Pero era porque ya se había sembrado la semilla de invierno y se bajó al tope.
Esas imágenes fueron las determinantes para la inhabilitación en ese momento. Pero a partir de ahí, a hoy, te digo, no sé, te digo, la cancha, el empastado del campo de juego, si el Fluminense, como una cancha de golf, seguro. Hoy cambió bastante de lo que fue esa figura hasta aquí, ya con el nuevo empastado, por decir así, ya del formato invierno para estas alturas. Sí, es más, ya se fueron a verificar, se fue el señor Michel Sánchez, se fue antes de la reunión, incluso por eso es que yo pensé que la cancha de Fluminense ya iba a estar habilitado para poder programar los juegos de Olimpia y contra Nacional, ¿verdad? Pero no pudimos hacer ninguno de los dos y hasta el día de hoy no tenemos la habilitación, que sigue siendo mi reclamo. O sea, yo creo que esa cancha tiene que estar habilitada, debería estar habilitada, reúne todas las condiciones para que esté habilitada. Si es que el juego contra Olimpia no se puede disputar ahí, no es porque el gramado está mal o porque los vestuarios están mal o que las gradas están mal, sino que es por la capacidad o la seguridad misma, ¿verdad? Presidente, generalmente cuando se demora mucho el tema de confirmación de escenario, el Consejo Ejecutivo dispone que el partido se juegue en el Defensores. ¿Usted cree que esta situación iría por el mismo camino o esa idea del Defensores, desde el aspecto económico, porque ustedes tienen que pagar a fin de cuentas el alquiler, cree que está descartada? Mira, nosotros creemos que el escenario donde se tiene que disputar es el Fluminense, si es que las autoridades encargadas y competentes de la seguridad determinan otra cosa, entonces dejamos a cargo de ellos o de la propia divisional que ellos determinen el escenario donde se disputará el partido. Si ya tomaron la determinación de que el Fluminense no reúne las condiciones, entonces estamos seguros que ellos sí podrán determinar el escenario del campo de juego que sí sea el más conveniente para ese encuentro. ¿Hoy está el rendimiento por encima de los 30 millones de guaraníes del Estadio Defensor del Chaco, o cuando cambia y definen ellos el monto termina variando, presidente, o cuando en principio está a jugar en el Defensores? ¿Cuándo se abona? Realmente jugar en el Defensores, no el arrendamiento, pero jugar en el Defensores sale más que eso por lo que cuesta mover toda la logística ahí, ya tienes que contratar más guardias, tiene que haber mucho más gente trabajando, el tema de la venta, las bocas de acceso, el movimiento de personal es mucho mayor. Entonces, lo que hay que gastar para jugar en el Defensores supera ese monto. Y esto también tiene que ver mucho, mirando lo que se viene, la propia organización, porque no sé, con esto creería que ni la venta de las entradas, no saben toda la logística de cómo ir organizando de cara al partido, a la espera. Sí, pero así como te digo, no nos queda otra porque es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? O sea, y así como decimos, nosotros también estamos convencidos que el lugar y el escenario de este encuentro hubiera sido el de Trinidad, y al no ser el de Trinidad, dejamos en manos de la divisional o de la gente encargada que determinen cuál sería un escenario que reúne las condiciones que no reúne el Martín Torres. Correcto, presidente. Muy amable por este momento. Gracias. A la orden, cuando guste. Héctor Megrejo, presidente de Ameliano. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Herreritos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal, en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 Decidí prestigio y calidad, exigí Impacto, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostaz.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo.
Y en la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria. Tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremosa, con la medida justa, 3.500 guaraníes. Gran Feria de Muebles en Tupí. Hasta el domingo Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con beneficios únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas o hace tu compra las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Volvemos al equipo para sacar en limpio. Así como está la cosa, entonces la selección va mañana. Silva, Casal, Gómez, Valbuena, Arzamendia en el fondo. En el medio mejora la defensa en cuanto a los nombres de lo que anteriormente sí, ya está Gómez, está Valbuena. El lado derecho quizás claro, Casal se improvisa en cierta manera, jugó en algún momento allí, pero lo suyo es más de medio para arriba. Sí, después Villasanti, Lucena, Richard Ortiz, Jesús Medina, Almirón delante de ellos y de 9 Ángel Romero. De 9 Romero. El probable y Jesús Medina titular. Entonces. Sí, volante por izquierda. Hizo buen partido lo poco que entró el otro día. Entró por lo menos y mostró rebeldía. Algo de carácter. Por lo menos peleaba y corría las pelotas. Y Richard titular en el medio campo. Sí. Richard titular como en el partido contra Ecuador. Y la gente Olimpia mira la distancia porque a ver cómo queda después. Claro. Por la importancia después para lo que vendrá. Pero lo ideal si tiene titularidad es porque ya está bien. Después de esta seguilla de partidos, un jugador del rasgo de Richard Ortiz. Esperamos sin duda una mejor imagen. Creería que este tiempo le ayudó, algo por lo menos para trabajar, unos días, porque sinceramente en la anterior era llegar, jugar un día antes y entrar a la cancha, era... Acomodar como se podía, era la vez pasada. Sí, ahora sí, acomodar lo que se podía. Creo que algo más debería mostrar el equipo, o por lo menos si pierde, que pierda de manera más decente, porque la vez pasada Japón le metió 4 y le pudo meter 8 en algún momento. Ahora algo más, por lo menos particularmente espero de la selección. Totalmente. Denis, ¿tu pensamiento? A mí me preocupa mucho la posición que le van a poner a Casal. Casal donde mejor rindió es en Sudamérica como volante por derecha. Y justamente ante los coreanos que son muy rápidos y le vamos a dar mucha ventaja. Puede llegar a sufrir. Exactamente, Casal no es la posición de Casal ser de lateral derecho, más bien de volante por derecha. Él ha rendido muy alto en Sudamérica, así es que, pero de todas maneras ojalá que le vaya muy bien, si es que juega en esa posición y que pueda superar esta prueba para él, porque es una excelente oportunidad que tiene Casal. Otra posición donde me dejan alguna que otra duda es la de Lucena, si va a jugar como volante tapón en el lugar de Cubas, porque si vamos al puesto por puesto, Morel es el que cumple mejor esa función, más es un mixto me parece Lucena, pero en la tenencia y en el juego, en la distribución de juegos, sí puede terminar siendo importante. Claro. Yo creo que juega con 4 en el medio, que a Villasanti lo va a hacer jugar de volante a la derecha, como ya hizo con Richard Sánchez en eliminatoria. No con creo un que va a ser más Lucena retrasado. Ortiz. Mira que pensando así es adaptable porque tenés razón, claro. Pueden jugar 3 y arriba Medina a la derecha, Almirón a la izquierda y de 9 Ángel. Pero en los últimos partidos Almirón lo usó más al medio. Por eso creo que mirando esa figura va a jugar otra vez 4-4-1-1. Ante Japón de hecho hizo eso, no salió bien, pero en los últimos partidos eliminatorios ya probó así, sin 3 volantes centrales. Porque nos acostumbramos tanto con Berizzo a que juegue 4-3-3, que más o menos pensamos que esa iba a ser la idea. Barros Esqueloto empezó así, pero en los últimos partidos cambió. Por eso creo que Villasanti va a jugar de volante abierto a la derecha. Igual no descarto eso y ya mañana cuando entren los equipos a la cancha vamos a darnos cuenta de cómo finalmente se paró. Exacto. Luis. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A.
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. En Solar celebramos a papá. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales y por tu préstamo desembolsado te llevas un obsequio para papá y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Promo válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. El fin de semana está arrancando, más exactamente el domingo vuelve el fútbol. Domingo, lunes, martes, fútbol de primera división. El fútbol intermedia no se fue, ¿cierto? Pero los partidos de primera división. Guaireña, General Caballero juegan el domingo 16:30 y luego Sol de América 12 de octubre, el domingo 18:45. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina, todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Querés una solución a al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010, Chacomar, respaldo total. Acompañá tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena de Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Más de repaso de lo que se vendrá el lunes. Tendremos 2 juegos. A las 17, Nacional Tacuarembó. Mañana en Shell cargas la mejor calidad en naftas a 400 guaraníes menos por litro. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 400 guaraníes menos por litro mañana en todas las estaciones Shell. Shell, porque lo que cargas importa. Conoce la nueva imagen del Drugstore Asismed, mucho más fresca, atractiva y versátil, manteniendo la misión de cuidar tu bienestar. Ahora encontrarnos en el nuevo Drugstore Bahía, en el estacionamiento de Bahía Parking detrás del Centro Médico La Costa. Seguinos en redes como @Drugstore Asismed o llamanos al 288-7777. Somos Drugstore, somos bienestar. Hablemos de Pluscar, porque ahí encontrás soluciones en todos los tamaños. Pluscar te espera con un amplio catálogo de marcas de calidad internacional, ofreciéndote gran variedad de repuestos automotrices, industriales, neumáticos, lubricantes, herramientas, baterías, generadores al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido en la sucursal digital al 0983-788-250. Pluscar Repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Ingresa a pluscar.com.py. Nacional, decíamos el lunes a las 17 ante Tacuarembó. Guaraní Libertad, es uno de los partidos porque principalmente está jugando el día líder. Guaraní últimamente venía en alza, veremos qué tanta resistencia puede llegar a generar Guaraní. ¿Qué versión de Guaraní? ¿Qué versión de Guaraní? Si es la última versión de los últimos 3 juegos, definitivamente le puede complicar bastante a Libertad. El lunes 19:15, Guaraní Libertad. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, 3 departamentos amoblados a estrenar, 2.500 millones, una Toyota Hilux, 100 premios en efectivo por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Si viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinemos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Más de repaso de juegos el martes. Ameliano Olimpia, de momento sin escenario. Esperamos confirmación de dónde será local Ameliano, define la APP. Si querés dinero de instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Manuel Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata? El más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India, utilitarios desde $11.900 contado, financiación propia, hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Ameliano ante Olimpia, decíamos el martes a las 17. Más tarde, 19:15 el martes, Cerro Resistencia. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juego de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lareltú, Camino Luque, San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero que interés más bajo. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Así es, repaso de la fecha 18, tenemos actividad el lunes, mejor dicho, el domingo, el lunes y el martes. En minutos todo repaso de la intermedia. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que cuentan historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa con sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quita manchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones Paraná para que tengas un reparador descanso. Consulta medidas, colores y diseños disponibles al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Mañana 2 juegos. Iteño River a las 15, 19:30, Luqueño 2 de mayo. Tu papá tiene estilo, vení a Erimark hasta el 30 de junio y comprale un kit Turtle Wax y participa al sorteo de un día de spa para su auto y kits de cuidado y belleza automotriz. Papás con estilo Turtle Wax. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Soprano 95 aditivada, el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu innovación, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Convertite en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de práctica, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. Más de repaso de partidos. El día sábado, Martín Ledesma Colegiales, 10 de la mañana, Atera San Lorenzo. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en jabón líquido Pacholí Evolution de 1 litro a solo 9.750 guaraníes. Hoy en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Subita al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3.000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. El domingo, los siguientes juegos, siempre hablando de la categoría intermedia. Fernando de la Mora, 3 de febrero por la mañana, 10 de la mañana. Santaní Guaraní de Trinidad, 10 de la mañana. Volvió Bristol, la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos tu compra, te sale gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Llamanos o whatsappeanos al 0991-670-000 e ingresá a bristol.com.py. Azor y Fútbol Álamos, porque ese es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Será en cancha de River, Ameliano ante Olimpia. Está tuiteando a estas horas Arturo. Con eso nos vamos. De tanto que estamos buscando el escenario, finalmente en los Jardines del Quelito. Allí se juega Ameliano Olimpia. Hasta aquí, fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande.
El pacto que no se puede romper. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga la aplicación de Monumental 1080M para dispositivos móviles Android, ingresando al Google Play y escuchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental 1080M es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 17 grados. La pareja de alemanes que tenía 2 niñas de manera irregular finalmente se presentaron ante las autoridades tras varios días de negociación. Los extranjeros eran buscados por la policía e Interpol. Después de varias semanas de búsqueda y posterior negociación, la pareja de alemanes que retenía a las niñas de la misma nacionalidad finalmente se entregaron pasado el mediodía de este jueves. En Itapúa, las niñas y la pareja abordaron otro automóvil con el personal interviniente. Se dirigen rumbo a la ciudad de Asunción. Todos se encuentran en buenas condiciones de salud. La encargada de despacho de la Dirección de Vigilancia de la Salud, la doctora Sandra Irala, señaló este jueves que todos los virus respiratorios tienen un aumento de